Muy buenas noches a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia, de vez en cuando a otras cuestiones y el día de hoy en particular a la historia. Estamos invitados a ver uno de los temas que no hemos trabajado en este canal hasta ahora y que hemos ido preparando a lo largo de una serie de videos que han precedido a este que vamos a tener el día de hoy, que a su vez será seguido de otros con temática que tiene que ver con esta cuestión. Y es que hoy vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, o como fue conocida en su momento, la Gran Guerra. La guerra para acabar con todas las guerras. Así que el día de hoy estamos invitados a hablar de ello. Antes, algunos anuncios parroquiales, por las dudas y por si me faltó mencionarlo antes. Bueno, ya es tarde. Pero tengo una serie de fechas que voy a estar presentando. Este viernes 23 de agosto voy a estar en Gualeguaychú. Este sábado 24 de agosto voy a estar en Gualeguay. El domingo 25 de agosto voy a estar en el Cultural Morán. El 31 de agosto, sábado, voy a estar en Moreno, en el Teatro Leopoldo Marechal, haciendo una función gratuita. El 11 de septiembre voy a estar en el Teatro Argentino, en La Plata, haciendo una función gratuita. Para poder reservar su lugar en el Teatro Argentino, van a tener que conectarse el lunes 9 de septiembre, buscarlo y reservarlo online, pero es gratis. Y el miércoles 18 de septiembre voy a estar en el Conex, presentando Es Más Complejo China. Si ustedes entran al Linktree que aparece en la descripción de este video, pueden ver todas las fechas y si están viendo esto en diferido o mucho tiempo después, siempre van a encontrar información valiosa sobre esto o sobre cursos, porque eventualmente a fin de año voy a volver a dar cursos de historia, lo prometo. Así que nada, sin más preámbulos, vamos a lo que nos corresponde. Vamos a lo que nos corresponde el día de hoy. Y acá estamos. La Gran Guerra. La guerra para acabar con todas las guerras. Lo que tenemos en esta fotografía a color, ¿no? Modificada a color, porque en ese tiempo no existía la fotografía a color aún, es a tropas británicas avanzando en el marco de lo que fue la batalla del Somme. La batalla del Somme fue la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial. Una guerra que fue, para ese momento, la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad como tal. Una guerra moderna de la cual tenemos cifras más o menos fiables, a diferencia de lo que ocurre con otros conflictos que son situados en la antigüedad o en otros periodos. Durante la batalla del Somme se experimentó un verdadero infierno sobre la Tierra. De hecho, el primer día de la batalla del Somme, y esto es algo que retomaremos en posterioridad, fue el día más terrible y más sangriento de la historia militar británica, para que nos hagamos una idea. Y el Reino Unido tiene una larga historia de guerras por todo el mundo. Pero, bueno, lo cierto es que la Primera Guerra Mundial fue para muchos la primera gran guerra total. Una guerra que movilizó todo el esfuerzo de las sociedades europeas y que requirió que los gobiernos utilizaran recursos humanos a su disposición, llevaran adelante una muerte industrializada a través de los nuevos desarrollos de la revolución industrial, convirtiendo a esta, como dice Enzo Traverso, en la primera guerra fordista. Esta guerra mundial, a su vez, lo fue no solo por el impacto que tuvo, sino por la participación de las principales potencias imperialistas de su periodo, lo que supuso que no solo se enfrentaran por la hegemonía europea, que fue el gran epicentro de los combates, sino que a su vez se disputara la hegemonía del globo. Hubo combates que se dieron en todos los continentes, incluso en los mares de América como tal. Lo que se definía era cuál iba a ser la potencia o el grupo de potencias hegemónicas a nivel mundial. Por eso llamamos a esta primera gran guerra, ¿no?, la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente, como nos puede adelantar el concepto, no fue la guerra para acabar con todas las guerras, pero sí es cierto que determinó gran parte de lo que serían las nuevas formas de matanza industrializada de las guerras contemporáneas. Como sostiene Enzo Traverso en un video que haremos a posteriori, en cierta manera, la lógica de muerte industrializada de la Primera Guerra Mundial prefiguró la racionalidad genocida del nazismo, entre otros procesos. Fue la primera gran guerra industrial como tal, y las nuevas máquinas permitían llevar la muerte a cifras catastróficas como nunca se habían visto en los campos de batalla europeos. Es por todo esto que la Gran Guerra es un acontecimiento central, ya que, como se señala Eric Hobsbawm, marca el inicio del siglo XX.
Y ese siglo XX, ese corto siglo XX, tiene su primera etapa en lo que se conoce como la era de las catástrofes. Otros autores hablan de una larga guerra civil europea que va desde 1914 hasta 1945, en la que hubo un impasse, que fue el periodo entre guerras, en la que el conflicto siguió de otras formas en una lógica de guerra civil. Por todo esto que insisto, la Primera Guerra Mundial es el acontecimiento que marca el inicio del mundo contemporáneo como nosotros lo conocemos. Pero bien, sin más preámbulos y con algunas pequeñas aclaraciones, vamos a lo que nos corresponde. La Primera Guerra Mundial fue el gran conflicto de inicio del siglo XX. Parió una nueva sociedad. De hecho, muchos de los habitantes de Europa sintieron que, como se estaba por desarrollar, esta guerra marcaría un antes y un después para siempre. Este video, hay que decirlo, fue precedido de una serie de videos. Si llegaste acá sin haberlos visto, tal vez te sientas un poco decepcionado cuando veas que no vamos a hacer una larga introducción a cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial. Porque sobre esto hemos hablado en otro video que se llama La Paz Armada, en donde mencionamos lo que es la Belle Époque de Europa y explicamos la escalada de declaraciones que llevan al desenlace que fue la Gran Guerra. Así que ya tenemos un video sobre eso. A su vez, hemos desarrollado en otro video llamado La Era del Imperio, lo que es el proceso de la Era del Imperio conocido por Erich Hobsbawm, que son los 40 años de historia del mundo que preceden a la Gran Guerra, viendo cómo fue posible que se desencadenara este conflicto y a su vez cuáles eran los alcances del gobierno global del nuevo sistema imperialista y qué tan válido es hablar de imperialismo. También hay que aclarar algo más, ¿no? Va a haber de hecho va a haber otros dos videos que van a seguir a este, y uno de ellos, que se va a llamar La Guerra Total, se va a basar en la obra de Enzo Traverso y va a estar dedicado a analizar lo que fue la experiencia de la guerra para los soldados y cómo lo que fue el proceso de la Primera Guerra Mundial forjó parte de la racionalidad genocida del nazismo. Esto es una tesis que Traverso sostiene en su libro Estudios sobre los orígenes de la violencia nazi. Maravilloso libro que tiene un capítulo que se llama Destruir la Guerra Total. A su vez también vamos a citar otros elementos que aparecen en su libro A Sangre y Fuego de la Guerra Civil Europea. Lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy va a estar basado un poco en el trabajo de Traverso, un poco en el trabajo de Hobsbawm, pero sobre todo en la obra de Ian Kershaw, Descenso a los Infiernos, que es una historia de Europa en la primera mitad del siglo XX. Pero bueno, dado que nosotros ya hicimos una introducción, no vamos a explicar con profundidad las causas de la Primera Guerra Mundial. Sí plantear que como tal fue el gran conflicto entre potencias que marcó el inicio del siglo XX y que tiene un disparador en, literalmente, los disparos que se hicieron sobre el cuerpo del heredero al Imperio Austrohúngaro Francisco Fernando, de la Casa Habsburgo. Lo cierto es que el asesinato, el magnicidio de un heredero a la corona de uno de los imperios europeos, y de hecho ni siquiera el principal imperio europeo, no necesariamente tendría que haber desatado un conflicto por el cual murieron 20 millones de personas. Esto fue el producto en realidad de que existía ya un proceso de escalada de tensiones y de competencia entre las grandes potencias europeas. Que el asesinato, ¿no?, del archiduque Francisco Fernando marcar el inicio de la Primera Guerra Mundial no lo convierte en la causa principal. Podríamos decir que es la chispa que encendió un barril de pólvora que estaba lleno de otras cosas. Estaba lleno de la competencia imperialista y colonial, estaba lleno del auge de los nacionalismos, de las tensiones étnicas de los Balcanes, de la competencia por la supremacía económica entre lo que era la naciente poderosa industria alemana y lo que era la industria británica. Hay toda una serie de elementos que están de fondo en este asesinato. Sin embargo, el asesinato organizado por la organización terrorista de la Mano Negra, un grupo nacionalista serbio que luchaba contra la presencia de los Habsburgo en los Balcanes, llevó a una escalada de tensiones entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia como tal. De hecho, el Imperio Austrohúngaro, con el asesinato de su heredero, termina por enviar un ultimátum inaceptable hacia el reino de Serbia, con el que se consideraba estaban relacionados los miembros del grupo que asesinó a Francisco Fernando. Ahora, el Imperio Austrohúngaro
para llevar adelante este ultimátum, contaba con la posibilidad de que Rusia, el Imperio Ruso, apoyara a lo que era el Reino de Serbia en esta confrontación armada. Cuando envía el ultimátum, lo hace, ¿no? Más allá de este paso que se da, que iba a llevar necesariamente un conflicto con Serbia, lo hace pensando justamente en el cheque en blanco que le ha sido entregado por el emperador del segundo imperio alemán, que es el Kaiser Guillermo. Hay que decir que Fernando de Serbia contaba en su momento, como dijimos, con el apoyo del Imperio Ruso. Y esto se daba en un marco de alianzas más extenso. A finales del siglo XIX habían hecho a un lado sus históricas rivalidades, el Imperio Ruso, Francia e Inglaterra, para firmar la Triple Entente o Entente Cordiale, una alianza militar que buscaba ser un contrapeso a lo que parecía el amenazante expansionismo alemán. Alemania por entonces tenía el ejército más moderno del mundo y la industria más poderosa de Europa continental, como tal. Entonces era visto como un contendiente y la ambición militar germana se veía como una amenaza común para ambos. De la misma manera, se había llevado adelante un proceso de alianzas que estaba basado en lo que se conoció como la Triple Alianza. Para contrapesar a este bloque, el Imperio Alemán había firmado una alianza que, si queremos, estaba inspirada en el pangermanismo, con el Imperio Austrohúngaro, también con una monarquía germana, si queremos, aunque de origen austríaco, ¿no? Pero históricamente relacionado, y con el Reino de Italia. Sin embargo, spoiler, Italia no va a formar parte de esa alianza durante la guerra. El hecho de que el Imperio Ruso, inspirado en las ideas del paneslavismo, se hubiera convertido en una suerte de gran protector de los reinos de Serbia y el reino de Montenegro, en esa época países separados, como hoy también, implicaba que en caso de una agresión del Imperio Austrohúngaro sobre el Imperio Ruso podría actuar. Y dado que el Imperio Ruso formaba una alianza, parte de una alianza mayor con Francia e Inglaterra, podíamos esperar una escalada militar a otro nivel. Bueno, uno de los puntos interesantes para pensar esto es que las alianzas militares a principios del siglo XX funcionaban como un elemento disuasorio. No es que se formaban estas alianzas pensando en ir a la guerra necesariamente, sino más bien para desalentar que alguien quiera enfrentar a una de estas potencias. Si vos sabés que declararle la guerra a Rusia implica también declararle la guerra a Francia y a Inglaterra, lo ibas a pensar dos veces. Sin embargo, como mencionamos antes, el Kaiser Guillermo II le entregó un cheque en blanco al Imperio Austrohúngaro. Este cheque en blanco básicamente suponía un apoyo absoluto en las medidas que considere necesarias para tomar represalias contra el Reino de Serbia. Esto convierte a Alemania en uno de los principales instigadores de la escalada de la guerra. Otro es, obviamente, el Imperio Austrohúngaro, pero también es Rusia. Rusia está muy dispuesto a apoyar, en base a este paneslavismo, al Reino de Serbia y a enfrentar una escalada militar contra Alemania. Se esperaba que, de ser posible, el apoyo militar recíproco contra Rusia y Francia puedan asfixiar el esfuerzo de guerra alemán. En este punto hay que recordar que Poincaré, el presidente de Francia, había visto con sus propios ojos lo que había sido la conquista de Alsacia y Lorena por parte del Imperio Alemán durante la Guerra Franco-Prusiana, que había tenido lugar 40 años antes. Y, como tal, tenía una enemistad prácticamente personal con el Imperio Alemán. Así que estaba muy dispuesto a apoyar a Rusia en el caso de la escalada militar. Quien era más reticente a hacer esto era el rey Jorge V de Inglaterra. Hay varios motivos. Para empezar, el rey Jorge V no tenía ningún interés territorial en la Europa continental. No tenía nada que ganar. Francia, en cambio, tenía en disputa la región de Alsacia y Lorena, perdida 40 años antes. El Imperio Ruso, su presencia en los Balcanes, su disputa territorial con Alemania. Y una guerra de estas características podía interrumpir el comercio británico, que por entonces era la gran base de su riqueza. Lo que sí es cierto es que Inglaterra temía la escalada del poder alemán, pero no consideraba que en este momento fuera a ser una amenaza directa. Estaba en posición de evitar la guerra. Otra potencia que rápidamente va a tomar partido en este conflicto es una potencia en decadencia que es el Imperio Otomano.
El Imperio Otomano, como tal, había tenido presencia en los Balcanes durante siglos, había perdido ese dominio a partir de las guerras balcánicas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero como tal, tenía una disputa con el gigante ruso. Consideraba que el Imperio ruso era demasiado poderoso y ocupaba un territorio que históricamente había sido hegemonizado por este. De hecho, hubo una larga serie de guerras entre el Imperio Otomano y el Imperio Ruso durante los últimos siglos, en los que progresivamente los rusos habían tomado territorios a los otomanos. De hecho, no hay que olvidar que durante lo que fue la guerra de Crimea, los otomanos pelearon del lado de los ingleses y los franceses ante lo que consideraban la amenaza del Imperio Ruso en el Mar Negro. Ahora, este Imperio Otomano ve en el fortalecimiento del Imperio Ruso un gran obstáculo para sus intereses y una amenaza. Por eso, a pesar de una histórica rivalidad por los Balcanes con el Imperio Austrohúngaro, va a volcarse a favor de lo que son los imperios centrales a partir de la firma de un acuerdo germano-otomano que entra en vigencia en la segunda mitad de 1914 y por el cual no solo se va a prestar apoyo, no solo se va a establecer una alianza militar, sino que instructores alemanes van a tratar de modernizar el ejército turco. Por entonces, el rey de Italia, Víctor Emanuel, había formado parte de lo que era el eje de la Triple Alianza, con el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán. Sin embargo, no va a ir a la guerra contra lo que era la Entente Cordiale. ¿Por qué? Porque consideraba que Italia no tenía nada que ganar en una guerra contra Francia y más bien pensaba en ganar territorios en los Balcanes, territorios que solo podrían ganarse a expensas de lo que era el Imperio Austrohúngaro. Pero no estaba este interés. Así que el rey Víctor Emanuel no va a entrar en guerra cuando sí lo hagan lo que eran históricamente los miembros de la Triple Alianza. Pero posteriormente, a partir de la diplomacia de Francia y el Reino Unido, se va a dar un vuelco por el que Italia va a incorporarse a la guerra, pero aliado a la Entente Cordiale. Así los italianos, en 1915, van a la guerra, pero contra los imperios centrales de los que originalmente eran aliados. Y después uno ve traidores en otros lados. Ahora, que el Reino Unido fuera la principal potencia mundial en este momento implicaba también que tenía un poderoso imperio colonial. De hecho, el imperio colonial más grande del mundo, un imperio en donde no se ponía el sol. Y a su vez, los miembros del Commonwealth, históricamente. ¿Qué quería decir esto? Que el Reino Unido, a pesar de ser una pequeña isla en la que no hay conscripción obligatoria y solo capaz de reclutar a 100.000 soldados apenas se inicia el combate, puede movilizar, sin embargo, el esfuerzo de cientos de millones de súbditos de la corona británica en todo el mundo. Y a su vez tiene la armada de guerra más extensa y poderosa del mundo. Entonces, ya el hecho de que participe el Imperio Británico va a suponer que participen sus súbditos de todos los continentes. Esto ya de por sí hace esto una guerra global. Pero a su vez también estaba en disputa los territorios coloniales. Para el Imperio Alemán, la presencia del Reino Unido y la primera gran campaña de conquistas territoriales de Francia y el Reino Unido hacían que estos ocupen una posición privilegiada en el mapa del reparto colonial. Y Alemania quería ocupar otro lugar. Había tenido algunas conquistas en África, en las islas del Pacífico, como tal, y se consideraba, por lo tanto, que era necesario de alguna manera contrarrestar esa expansión y poder, extrapolar el rol de primera economía continental de Alemania a el dominio colonial. Sin embargo, lo que va a ocurrir es que, dada su posición aislada en las colonias, Alemania pierda sobre todo ante el avance de las fuerzas de sus enemigos, los miembros de la Entente Cordiale. De hecho, esto también se puede ver en el Pacífico. En el Pacífico había toda una serie de islas que eran colonias de distintas potencias. Incluso Holanda todavía mantenía presencia en lo que eran considerados las Indias Orientales. Acá no solo tenemos a las potencias europeas como potencias en expansión, sino que también está el Imperio del Sol Naciente. El Imperio japonés, por entonces, había impulsado una serie de guerras por el control de Manchuria,
Posteriormente, bueno, por el control de Corea, va a llevar adelante agresiones en el futuro contra China y otros territorios, y tenía un gran interés en las islas del Pacífico. Así que este interés en las islas del Pacífico va a llevar a que se vea involucrado en la guerra y enfrentando a Alemania. Lo mismo pasaba con el reino de Bélgica. Perdón, lo mismo no. Algo muy distinto pasa con el reino de Bélgica. El reino de Bélgica había tratado de sostener su neutralidad ante el inicio del conflicto. Pero, ¿qué es lo que ocurre acá? La neutralidad de Bélgica se ve puesta en peligro, igual que va a pasar en la Segunda Guerra Mundial, porque ocupa un lugar estratégico como territorio con frontera con Alemania y con Francia. Cuando se inicie la guerra en su momento, las fuerzas alemanas van a ingresar a la ofensiva contra Francia a partir del territorio de Bélgica. Y por lo tanto, el reino belga se va a ver involucrado en la guerra, y esto va a llevar también a que Inglaterra abandone su posición dubitativa y entre en guerra para castigar a Alemania. Bueno, este no es el único aliado que suma, no necesariamente buscando la guerra. Rumania en su momento también va a buscar obtener algunos apoyos de lo que era la posición la posición de del Imperio Austrohúngaro, porque consideraba que podía arrebatar algunos de estos territorios. Lo que ocurre es que cuando el Imperio Austrohúngaro tenga las cosas difíciles, como va a ocurrir a lo largo de toda la guerra, porque no tiene un ejército moderno, las fuerzas rumanas se sumen a el esfuerzo militar en apoyo del Imperio ruso para tratar de sacar una porción de la torta. Otro bando que también hace algo parecido es el Reino de Bulgaria. Al Reino de Bulgaria se incorpora a la guerra, pero en apoyo de los imperios centrales, cuando parece que los imperios centrales están ganando y que por lo tanto pueden arrebatar algunos territorios en la región de los Balcanes. Esto, de hecho, va a llevar a que en algún momento se produzca el reparto de Rumania, que no va a ser permanente. También Constantino de Grecia se va a ver involucrado en la guerra, ya que tenemos que entender que a lo largo del siglo XIX la independencia de Grecia fue un gran problema para el Imperio Turco Otomano, y todavía había una serie de disputas territoriales en el Egeo. Esto va a llevar a que en la última etapa de la guerra el reino de Grecia participe y de hecho mantenga una serie de hostilidades y cuestiones de limpieza étnica, sobre todo de turcos sobre griegos en la región de Anatolia, en el marco de lo que fueron las políticas genocidas de los jóvenes turcos y después de Ataturk. Ahora, el último gran contendiente de la guerra, podría haber puesto a Portugal, pero bueno, eso queda para otro día, se incorpora a pesar de su política de neutralidad. A partir de que el Imperio Alemán declara la guerra submarina irrestricta, se va a proceder a hundir a buques incluso de países neutrales que ingresan en el territorio de los mares de los enemigos de Alemania. Eso va a llevar al hundimiento del buque Lusitania, un buque de origen estadounidense. Si a eso le sumamos el descubrimiento del telegrama Zimmermann, en donde el embajador alemán en Estados Unidos le escribía al gobierno de la Revolución Mexicana planteando la posibilidad de ir a una guerra en conjunto contra Estados Unidos, va a llevar a la entrada de los Estados Unidos de Woodrow Wilson en la Primera Guerra Mundial. Y si queremos, esto va a marcar la entrada de Estados Unidos a disputar la hegemonía del mundo. Para muchos, el ataque de Alemania, el Lusitania y el telegrama Zimmermann lo que hacen es despertar a un gigante dormido que hasta entonces no participaba de estas hostilidades. Es por eso que con la participación de potencias con imperios coloniales globales, con las disputas que se dan no solo en la región europea, sino también en el Oriente Medio, y con la participación de súbditos de todo ese mundo colonial europeo, la Primera Guerra Mundial fue una guerra verdaderamente global que se luchó en todos los continentes y en donde estaba en disputa, ¿no?, cuál iba a ser el poder hegemónico del mundo. Ahora, lo que sí tenemos que remarcar es que el epicentro de la carnicería fue Europa. La enorme mayoría de las bajas durante el conflicto se van a dar en el territorio europeo como tal. Y esto no es un detalle menor
porque a lo largo de este video nos vamos a centrar en el escenario de guerra europeo, haciendo en algunos casos algunas excepciones. Otro día nos dedicaremos al mundo colonial, pero lo cierto es que en las colonias los combates fueron muy minoritarios. Nosotros nos vamos a centrar en el escenario europeo. Aquí hay que decir que lo que ocurre con la Primera Guerra Mundial es que va a ser como tal la primera guerra industrial. No es que no haya habido guerras industriales en el pasado, pero esta va a ser la primera gran guerra entre potencias europeas, bloques de potencias, en donde se utilice la tecnología de la revolución industrial. Y de hecho, la carrera armamentística que precedió a la guerra había hecho que las grandes potencias dispongan de arsenales capaces de desatar verdaderas carnicerías. Buques acorazados, ametralladoras, máquinas de matar por donde se te ocurra. De hecho, nunca se había probado la capacidad destructiva de estas armas en un campo de batalla europeo a gran escala. La última guerra entre potencias europeas de nombre que requiera tal mención había sido la guerra franco-prusiana. Había sido muy corta, había durado un año. Ahora, además, en los últimos años que preceden a la guerra, esto lo vimos en el video de la paz armada, hay también una escalada en los niveles de reclutamiento y movilización, que llevan a millones de soldados a disposición de los ejércitos de los grandes imperios. Y acá hablamos, si Hobsbawm habló de la era del imperio, la Primera Guerra Mundial es una gran guerra entre emperadores. Monarcas que tenían tal título de emperador y que participan, podemos hablar del emperador alemán, del emperador ruso, del emperador británico, del emperador austrohúngaro, del emperador del Japón, y ahí secundariamente del emperador chino que participa en la última etapa de la guerra. Ahora, estos emperadores, con sus poderosos ejércitos, que eran vistos como las grandes armas de sus monarquías, eran, si queremos, una figura de otro tiempo histórico. A ver, los soldados iban a ir a combatir en el nombre de las coronas de sus monarcas. Y sin embargo, había un clima muy particular antes de la guerra. Como decía Jean Jaurès, si queremos, uno de los escépticos, en los términos Twitter Argentina, un gordo no se viene, él mismo planteaba, esto es un chiste muy argentino, que se entienda, la gran disputa entre los que consideran que se está por pudrir todo o no, los que consideran que necesariamente tiene que haber una guerra o no, pero Jean Jaurès consideraba que no necesariamente iba a haber una guerra, que era posible evitar esa escalada, incluso cuando ya se había desatado la crisis producto del asesinato de Francisco Fernando. De hecho, él mismo dijo, habrá altibajos, pero es imposible que las cosas no acaben saliendo bien. Sin embargo, terminó siendo asesinado por un militante nacionalista de extrema derecha francés, que lo consideraba un traidor a la patria por estar en contra de la guerra. Ahora, hubo una oposición desde el principio. Gran parte de lo que eran los partidos socialistas, los movimientos comunistas, los anarquistas, muchos movimientos políticos obreros fueron antibelicistas, incluso en el momento de escalada de tensiones. Y de hecho, se ha muchas veces, dice Kershaw, sobrevalorado el entusiasmo que generó la guerra. Él plantea que en una Europa que todavía tenía una importante población rural, el entusiasmo fue sobre todo en las grandes urbes. Incluso en las urbes había movimientos de protesta y rechazo a la guerra. Pero en esas urbes, los sectores propietarios, las clases medias, se mostraron muy entusiasmados ante la perspectiva de participar de una guerra que iba a definir el curso de sus grandes imperios y naciones. De hecho, el nacionalismo beligerante venía en ascenso desde el siglo XIX. Y con esto habían surgido nuevas doctrinas que consideraban incluso que las naciones también tenían elementos raciales. Había una supremacía étnica del pueblo alemán o del pueblo ruso y de los pueblos eslavos. También habían doctrinas darwinistas. Y esto había llevado a que se recibiera con mucho entusiasmo. Y además, había perspectivas de que la guerra fuera una guerra rápida. Incluso había expectativas de que se terminara antes de Navidad el conflicto. Incluso se esperaba, ¿no?, que esto fuera una aventura. Pensemos que veníamos de una Europa que había visto la paz como lógica durante los últimos 100 años, ya que desde las guerras napoleónicas no había grandes guerras europeas. Todos estos jóvenes, excepto aquellos
los jóvenes no conocían, pero incluso los mayores a lo sumo habían conocido la guerra franco-prusiana, pero muchos de ellos no conocían la idea de la devastación de la guerra. En cambio, sí estaban dispuestos a un mundo de aventura. Entregarse, ir a pelear por la patria, tenía un carácter romántico, heroico, pasional. Era morir en el campo del honor. Y esto fue lo que llevó a que muchos de ellos salieran a enlistarse voluntariamente, sobre todo los miembros de las clases medias urbanas, para participar de lo que se veía como una aventura: ir a la guerra, defender la patria. Así, cientos de miles de europeos se enlistaron para ir a combatir tan solo en los primeros meses del inicio de la guerra. También había otras visiones. Muchos llevaban un nacionalismo más extremo que consideraba que la guerra era un elemento purificador. De hecho, el manifiesto futurista del movimiento futurista, una vanguardia artística italiana, consideraba que la guerra era la fuente, ¿no?, del crecimiento, de las fuerzas vitales y demás. Hubo un recluta austríaco que dijo: los sacrificios en el frente valdrán la pena si con ellos se logra una patria más pura y libre de extranjeros. Ese señor se llamaba Adolfo Hitler. Lo cierto es que esta foto está bastante desmentida. Esta es una foto que supuestamente muestra a Hitler en una multitud escuchando el anuncio de que se había declarado la guerra y planteando la posibilidad de movilizarse en defensa de la patria, del pangermanismo. Lo cierto es que si bien se considera que hoy en día esta es una foto editada, Hitler sí estaba entre los entusiastas de la guerra. Él mismo, ¿no?, dijo estas palabras: esperaba que la guerra purificara a la sociedad y la limpiara de extranjeros. Como él, hubo algunos sectores más nacionalistas, más racistas, que veían esto como una disputa entre razas que purificaría a la sociedad y eliminaría a los débiles. Ahora, muchos que formaban parte de este entusiasmo se movilizaron a la guerra de nuevo con esta perspectiva heroica: somos jóvenes que vamos a luchar por nuestra patria. Y dado que no existía la experiencia de una guerra industrial y total de esta escala, iban muy alegres y entusiasmados al campo de batalla. Se esperaba que volvieran para Navidad. Solo se iban por un momento. Las jóvenes mujeres iban a despedirlos, a tirarles rosas, porque consideraban que, bueno, estos valientes hombres que van al campo de batalla volverán heroicamente con coronas de laureles. Esta idea del entusiasmo estaba en los trenes, estaba en todos lados, ¿no? Este tren, por ejemplo, hablaba de vamos camino a París, porque esta guerra termina para cuando nosotros, los alemanes, salgamos victoriosos. Pero el nivel de falta de correspondencia entre el mundo industrial, ¿no?, con sus máquinas, con su poder, con lo que era la tecnología militar del siglo XX, capaz de producir la masacre indiscriminada e industrializada, puede apreciarse en algunos elementos muy interesantes. Uno de ellos es, por ejemplo, el uniforme que todavía usaban los franceses. Los franceses todavía usaban guerreras azules brillantes y pantalones rojos, gorros azules y rojos. O sea, era un uniforme para un desfile, era un uniforme para una formación que se viera en el campo de batalla brillante, orgullosa. No era un uniforme para ocultarse de las armas que disparaban a largas distancias. No era un uniforme para camuflarse. No era un uniforme para una guerra del siglo XX. Los franceses tuvieron que cambiar después sus uniformes durante el desarrollo del conflicto, porque esto era un uniforme para el siglo XIX. Otro elemento interesante es la enorme cantidad de caballos que se utilizaron durante la guerra. Millones de caballos y mulas fueron utilizados para el transporte, porque todavía no estaban absolutamente mecanizados los medios de transporte, pero también para pelear en el campo de batalla. De hecho, había instructores militares que todavía consideraban que una batalla podía decidirse por la carga de la caballería armada con sables y con lanzas. De hecho, ahí está el punto. Miren a estos jinetes. Están empuñando espadas. Empuñan sables para ir al campo de batalla, porque se supone que en algún momento los van a usar, porque una carga de caballería puede romper una formación. Piensen en esta imagen. Jinetes andan a caballo con sus sables en manos mientras ven pasar a un avión. Justamente en un mundo en el que existe la tecnología industrial, todavía se esperaba que la caballería pudiera hacer algo en el campo de batalla. Muy pronto,
descubrirían que no. Un escritor alemán, Wilhelm Lamsus, escribió Das Menschenschlachthaus, que quiere decir el matadero humano. Este libro, que precede a la Primera Guerra Mundial, planteaba que con la tecnología moderna, las guerras que se dieran a partir de ahora serían verdaderas carnicerías. Prefiguraba, antes de la Primera Guerra Mundial, que cuando ejércitos modernos peleen con las nuevas armas, ametralladoras y obuses explosivos, iban a producirse verdaderas masacres. Un libro distinto de Ernst Junger, que fue veterano de la Primera Guerra Mundial, tal vez después formó parte del nazismo, y que escribió a posteriori sobre su experiencia en la Primera Guerra Mundial, se llama Tempestades de Acero. La metáfora que utiliza para definir lo que era el universo de balas, explosivos, metralla, que rociaba a sus hombres y los masacraba, era el de una tempestad de acero. Y es que ahí estaba la verdad. Estos hombres no iban a combatir con sables o cuerpo a cuerpo en el campo del honor, sino que iban a pelear en trincheras húmedas, en medio de explosiones. Los nuevos niveles de fuego de las armas de repetición de las ametralladoras iban a volver obsoletos otras formas de combatir. Se calcula que solo el 0,1% de las bajas de la Primera Guerra Mundial se dieron en combates cuerpo a cuerpo. De hecho, la mayor causa de muertes en el teatro europeo, según algunas estadísticas, hasta el 80% se produjo por el impacto de los proyectiles de artillería. Una artillería moderna capaz de causar una verdadera devastación. ¿Saben qué es lo interesante? Que cuando empezó la guerra, todavía se usaban sombreros que tenían esta importancia decorativa. Para el desfile no se utilizaban cascos, y es así como millones de hombres van a morir de traumatismos de cráneo producto de la metralla. Ni hablar de que posteriormente recién se incorporarían las máscaras antigas para poder combatir en el campo de batalla y enfrentar los gases venenosos o incapacitantes que empezaron a ser utilizados en los campos de batalla para literalmente eliminar la posibilidad de sobrevivir del adversario. A esto le tenemos que sumar la aviación, que permitiría a partir de los nuevos mecanismos disparar con ametralladoras desde aviones que podían atacar a blancos en el cielo y en la tierra. De hecho, también se desarrollarían los bombardeos utilizando Zeppelins, como los bombardeos que se llevaron adelante sobre Londres por parte de Zeppelins alemanes. Y a esto le tenemos que sumar, a partir sobre todo de 1916, la utilización por primera vez en la historia de la humanidad de tanques. Tanques que cambiarían para siempre las lógicas de la guerra, ya que van a suponer la ruptura de ese gran obstáculo táctico que era la existencia de la guerra de trincheras. Aunque su utilización recién va a ser decisiva en las últimas etapas de la guerra. También, incluso en alta mar, la muerte adquiría otra forma a partir de la utilización de los submarinos. Máquinas que eran capaces de hundir un buque de manera inesperada, ya que se ocultaban bajo el agua para lanzar sus torpedos que no podían ser detectados muchas veces. Es una nueva forma para hacer la guerra en alta mar. Y esto sin hablar de los buques acorazados capaces de utilizar obuses que tenían una capacidad destructiva muy superior a cualquier cañón que se hubiera visto hasta entonces. Con esto, las guerras se parecerían a un verdadero infierno en la tierra. La letalidad de las armas, la capacidad de fuego que tenían las ametralladoras, los obuses explosivos, producirían muerte de una manera mucho más industrializada de lo que se hubiera visto en el pasado. Cuando hablamos de una guerra industrial, hablamos de una escala de destrucción que era tal que rompía con cualquier posibilidad de entender la guerra como la entendían los hombres del siglo XIX. Como dice Kershaw, esos hombres del siglo XIX iban a participar de una guerra del siglo XX. Y no solo se trataba de los europeos. Dado que esta fue una guerra global, se movilizaron a millones de súbditos de todos los territorios coloniales europeos para participar del conflicto, tanto en las colonias como en Europa.
Los senegaleses, que se veían imponentes en los desfiles, fueron llevados a los campos de batalla europeos. De hecho, muchos alemanes protestaban porque no querían que los campos de batalla europeos se contaminaran con otras razas inferiores y bárbaras. De hecho, la presencia de fuerzas coloniales hizo mucho caldo de cultivo con los discursos racistas, darwinistas, que consideraban que del otro lado había bárbaros y salvajes. También lo hicieron, obviamente, los franceses, que ante las noticias de la ocupación alemana en Bélgica, los presentaron como brutos, como bárbaros, como hunos, como tales. Ahora, los súbditos coloniales no fueron desplegados únicamente en los campos de batalla. Muchos de ellos serían utilizados, además de como fuerza de choque y carne de cañón, como trabajadores. Fueron movilizados para la producción, para la guerra, o fueron incluso movilizados como porteadores. Es decir, en vez de utilizar caballos en el espacio colonial, se los llevaba a pie, con sus propias manos, como porteadores, tenían que trasladar material bélico. Kershaw calcula que 2 millones de africanos fueron movilizados para la guerra, una parte de ellos para los campos de batalla y otros como porteadores. El 10% de los que fueron a los campos de batalla murieron en combate, pero el 20% de los porteadores murió. Es decir, las condiciones de vida de aquellos que fueron reclutados para trabajar en la economía de guerra siendo africanos eran tan terribles que tenían una tasa de mortalidad más elevada que los soldados británicos en Europa. O sea, vos tenías más chances de morir siendo un porteador africano al servicio de la corona que siendo un soldado británico en una trinchera. Acá, Jen Vallejo, histórica seguidora, deja un aporte y dice: solo vengo a dejar mi dinero. Muchas gracias, Jen, por ello. O sea, piensen en esto. Era tal el nivel de utilización de los porteadores africanos como carne de cañón y el desprecio con el que los trataban las autoridades coloniales británicas, que se morían más que los soldados británicos en el campo de batalla. Insisto con este dato porque es terrible. Ahora, lo cierto es que las nuevas máquinas de la muerte iban a tener una capacidad de destrucción que harían que la guerra fuera muchísimo más letal que se hubiera visto hasta ese momento. Las acciones militares empezaron en agosto de 1914. Para noviembre, los franceses habían tenido 450.000 bajas. Estos eran más que las bajas que habían tenido durante toda la guerra franco-prusiana. De hecho, eran 3 veces más que ello. Los británicos, para noviembre, habían tenido 90.000 bajas. Que ustedes miran que poco. Sí, pero los británicos, en el primer mes, solo habían movilizado a 100.000 soldados. Es decir, a lo largo de los primeros meses perdieron tantos como los primeros que fueron movilizados para el campo de batalla. El Imperio Austrohúngaro, para enero de 1915, a 5 meses del inicio del combate, había tenido 500.000 bajas. Cuando hablamos de bajas, hablamos de muertos, heridos y prisioneros. El Imperio Alemán, para diciembre de 1914, había sufrido 800.000 bajas. En total había sufrido en los primeros 4 meses de la guerra 4 veces más bajas que las que habían sufrido durante la guerra franco-prusiana. Pero de todos estos bandos, el que llevó la peor parte fue el Imperio Ruso. En los primeros 9 meses de la guerra, el Imperio Ruso tuvo 2 millones de bajas. 2 millones de bajas. Uno ha naturalizado, entre comillas, ha naturalizado estas cifras porque tuvo contacto con el estudio de la Segunda Guerra Mundial y demás. Pero lo que fue el desarrollo de la tecnología bélica a esta escala llevó a estos números de masacres hacía de estos números de masacres números demasiado elevados para cualquier cosa que hayan visto los campos de batalla europeos hasta este momento. 2 millones de bajas en 9 meses era una monstruosidad. Si queremos seguir más allá de la enorme cantidad de bajas que sufrieron estos bandos en los primeros meses de la guerra, lo cierto es que el primer movimiento lo dio el Imperio Alemán. Gran parte de la doctrina militar alemana estaba avanzada en lo que se conoce como el Plan Schlieffen. El Plan Schlieffen, del general Schlieffen,
fue pensado como la principal estrategia para ganar la guerra en dos frentes que se tenía que proponer Alemania. Acá tenemos que entender que el Imperio Alemán tenía fronteras mucho más amplias que la actual Alemania moderna. Esto se debe a que no existía un Estado polaco como tal, y el Imperio Alemán consideraba que en una guerra contra el Imperio Ruso y Francia tenía que derrotar a uno de los dos primeros antes de tener que enfrentar una guerra en dos frentes al mismo tiempo. Uno de los grandes temores de la oficialidad alemana, que había sido formada, ¿no?, en las doctrinas prusianas, era tener que luchar en dos frentes al mismo tiempo. Sus estudios de lo que era la maquinaria militar rusa les habían planteado que a Rusia le tomaría varios meses poder desplegar toda su capacidad militar y desplegar el número de efectivos suficientes para derrotar a Alemania. Y que Francia, por lo tanto, Francia tiene una capacidad de respuesta mucho más rápido y la capital francesa estaba mucho más lejos, mucho más cerca de la frontera. Entonces, el planteo que hacía la doctrina Schlieffen, el plan Schlieffen, era que había que llevar adelante una campaña relámpago parecida a la de la guerra franco-prusiana para derrotar rápidamente a Francia y luego volcar el resto de los esfuerzos militares a una guerra contra Rusia, que iba a tener muchos más efectivos que las fuerzas francesas. Von Moltke, el jefe del Estado Mayor alemán, planteó entonces lanzar una ofensiva rápida. De hecho, en el video sobre la paz armada, vimos que la movilización ya había empezado incluso antes de que el Kaiser tuviera tiempo de tirarse para atrás. Ahora, el gran problema que tenían era que en la frontera los franceses ya contaban con una posición fortificada y líneas defensivas para enfrentar a Alemania. Lo que se haría sería dar un rodeo. Dado que las defensas francesas estaban en la frontera con Alemania, el plan de Moltke y de la doctrina Schlieffen era cruzar a través de Luxemburgo y Bélgica y rodear a las fuerzas francesas, haciendo una maniobra envolvente que rodee a esa capacidad y de esta manera romperlos. Acá Cande Pacheco dice, como que la historia de Rusia está llena de batallas y aún así son millones, eso es increíble. Así, las fuerzas alemanas hicieron un ataque rápido y relámpago. Fueron movilizadas rápidamente y ocuparon Bélgica con el objetivo de lanzarse desde ahí a invadir Francia. Los alemanes esperaban una victoria muy rápida en Bélgica, y es cierto, la tuvieron, pero los retrasó más de lo que los esperaban. A su vez, los belgas no solo combatieron, sino que ofrecieron resistencia ante la poderosa y abrumadora maquinaria militar alemana. Pero, incluso más allá de eso, la doctrina militar prusiana planteaba que ellos tenían que prepararse para un escenario de guerra de guerrillas o de partisanos en la retaguardia, y que por lo tanto no solo debían enfrentar a los belgas y derrotarlos en el campo de batalla, sino evitar que pudieran organizarse para dificultar el esfuerzo militar posterior. Así que los alemanes en Bélgica llevan adelante saqueos, bombardeos de población civil, destrucción, ejecuciones, fusilamientos, y todo esto contribuyó a la propaganda militar de los aliados del Entente Cordiale, que lo que hicieron fue utilizar esto para generar la idea de que los alemanes eran brutos, bárbaros, salvajes, y con esto lograr obtener los apoyos para ir a la guerra y el consenso de sus poblaciones. Con la derrota rápida de Bélgica, los alemanes se lanzaron a invadir el territorio de Francia. Las fuerzas francesas fueron rápidamente abrumadas en estas líneas de defensa. Tenemos que pensar que los alemanes lo estaban rodeando por el frente y por el costado de Bélgica. El ejército alemán era muy móvil y muy disciplinado, tenía una poderosa artillería. Los franceses, sin embargo, podían movilizar muchos más hombres de los que los alemanes esperaban. De hecho, movilizaron casi tantos hombres como los alemanes, unos 2 millones de soldados en los primeros meses. Y a pesar de esta movilización, sin embargo, sufrieron numerosas bajas. En agosto, el 22 de agosto de 1914, fue el día negro de la historia militar francesa. ¿Qué quería decir esto? Solo el 22 de agosto de 1914, los franceses sufrieron 27.000 muertos. Fue el día con más bajas de toda la historia militar de Francia. En un solo día habían perdido a 27.000 soldados. Así, los alemanes se adentraron en territorio francés y llegaron hasta 50 kilómetros
de París. Con ese avance, los alemanes se habían adentrado en territorio de Bélgica y habían formado un frente de batalla que iba desde Bélgica por todo el norte de Francia hasta el corazón. Se habían adentrado en territorio y podían amenazar la capital francesa. En este marco se da la batalla de Le Marne o el milagro de Le Marne. En Le Marne, los franceses llevan adelante un contraataque en septiembre de 1914 que logra hacer retroceder las líneas alemanas. Los alemanes habían avanzado, estaban a 50 kilómetros de París, casi que parecía que se podía lograr ese objetivo, dejar a Francia fuera de combate, y en ese contexto, la contraofensiva francesa, que logró movilizar un gran fervor patriótico ante la amenaza de que Francia estaba siendo invadida por los alemanes, logró hacer retroceder al esfuerzo militar germano. Así, los alemanes se vieron replegados y el plan Schlieffen fracasó. No fueron capaces de dejar a Francia fuera de combate antes de lanzarse a una ofensiva general contra Rusia. Ahora, mientras se replegaban, los alemanes consolidaron posiciones defensivas con el objetivo de frenar el contraataque francés y hacer sólido lo que ya habían tomado sobre el territorio. Los franceses, incapaces de romper esas líneas, empezaron a construir sus propias líneas defensivas enfrentadas a las alemanas. Así es que empezó la guerra de trincheras. A finales de 1914 empezaron a delinearse dos grandes extensiones de trincheras enfrentadas. Los movimientos serían cada vez más difíciles. Sería muy distinto romper una línea de trincheras que hacer una ofensiva o una guerra de movimientos, como había ocurrido en los primeros 2 meses de la guerra. Ahora, lo que se formó es una larga franja de territorio donde la guerra tendría un desarrollo de guerra de posiciones. En vez de avanzar sobre el territorio, serían dos fuerzas enfrentadas, muy cerca una de la otra, en un combate constante, un combate de desgaste. Esta línea de trincheras que se formó a finales de 1914 iba desde el océano, ¿no? Desde el Mar del Norte, hasta la frontera con Suiza. Si nosotros vemos lo que es el desarrollo de toda la Primera Guerra Mundial, lo que resulta sorprendente es que haya sido tan estática. A ver, esta línea de trincheras se empezó a desarrollar en 1914, ¿no? A finales de 1914 se estabiliza este frente con la batalla de Le Marne, ¿no? Las fuerzas francesas logran hacer retroceder a los alemanes, que igual siguen en territorio francés plenamente, y hasta lo que es Bélgica. Bueno, estas son las líneas de batalla en 1914. Estas son las líneas de batalla en 1915 y 1916. Estas son las líneas de batalla en 1917 y 18, antes de lo que fue la última gran ofensiva. Durante años combatieron en ese terreno. Años combatiendo con ligeros avances y ligeros retrocesos. Acá Bruno dice, corriste en Le Marne. Esto hizo de la guerra una guerra de trincheras como tal. Acá es donde se dio este gran fenómeno tan analizado que rompió muchas de las lógicas de la guerra. Se esperaba, como habíamos visto antes, que una carga de caballería podría decir una batalla. También se esperaba, ojo, que los soldados, cargando con bayonetas, definieran en un asalto el curso de un combate. Pero no, la guerra fue muy distinta. Las trincheras, defendidas por ametralladoras, se volvieron mucho más inexpugnables de lo que los comandantes habían esperado originalmente. Esto hacía que fueran muy difíciles de tomar. Y a medida que se fortificaban con alambres de púas, con minas, con ametralladoras, con búnkeres, se hacía mucho más difícil avanzar. Y dado que del otro lado había otra línea de fronteras de trincheras enfrentada, la guerra se volvía muy estática. A su vez, los bombardeos desfiguraban el terreno. Se creaban cráteres, se acumulaba el agua, se formaban lodazales. Esto hacía que el terreno, el paisaje, fuera cambiando. Se volviera apocalíptico. Una tierra totalmente devastada. Las dos líneas de trincheras estaban separadas por lo que se conoce como la
tierra de nadie. ¿Por qué? Porque cuando uno salía de la trinchera, vas a estar en lo que es el campo de tiro de los francotiradores, de las ametralladoras del otro bando. Así, la perspectiva de sobrevivir se basaba en que uno agachara la cabeza y se asomara únicamente a ver del otro lado o a disparar. Si no, corrías el riesgo de que seas una baja más. Ahora, en esas trincheras se producía la vida y la muerte de estos soldados. Tenían que sobrevivir comiendo alimentos en mal estado o a veces raciones insuficientes. Tenían que hacer todos en letrinas que no podían estar muy lejos porque estás en una trinchera. Se acumulaba el barro, se acumulaban las ratas, se acumulaba el olor a los cuerpos en descomposición que estaban en la tierra de nadie, que se pudrían, se descomponían y dejaban olor. A su vez, como plantea Traverso, se acumulaba el olor de la carne quemada. Un registro que aparece muchas veces de los soldados es que es un olor indescriptible el de la carne quemada. Acá alguien llamado Three Leftover pone: estoy en Verdún, no me dejan salir. Este olor a carne quemada, producto de las armas industriales, y que era indescriptible, daba cuenta de esta convivencia con la muerte. Vos convivías con la muerte porque te acercabas a la línea de tiro y podías ser dado de baja. Convivías con la muerte porque el olor de los cadáveres te rodeaba. Convivías con la muerte porque en cualquier momento podía llegar la orden de una ofensiva. Cuando llegaba la orden de una ofensiva, los hombres se predisponían a avanzar sobre esa tierra de nadie, totalmente devastada por los bombardeos, por el fuego, convertidos en lodazales, llenos de alambre de púa, de muertos, de cadáveres de ratas. Todo esto se producía por la acción masiva de los bombardeos. Posiciones estáticas fueron bombardeadas durante años. Ahora, esos bombardeos, de nuevo, decíamos que tardaron en proveer de cascos a los soldados. La cantidad de hombres que se morían por traumatismo de cráneo era elevadísima. Pero incluso, más allá del efecto mortífero de la metralla, los bombardeos, la convivencia con el sonido de las explosiones, produjeron un fenómeno nuevo que en inglés fue conocido como shell shock y en castellano fue traducido como estrés de combate. La Primera Guerra Mundial fue un gran campo de experimentación para muchas doctrinas nuevas sobre psicología, psiquiatría. Los hombres sufrían de ataques de pánico antes de lanzarse a los asaltos, o se veían paralizados o entraban en shock producto de los bombardeos. El nuevo concepto de estrés de combate o estrés postraumático, el concepto de estrés postraumático que hoy en día se utiliza para un conjunto de experiencias muy variadas, surge en el marco de la Primera Guerra Mundial para pensar en cómo los hombres procesaban el trauma de la convivencia con la muerte o el sonido que aturdía de los bombardeos. Todas estas condiciones extremas de convivencia con la muerte, de síndrome de estrés postraumático y demás, eran el producto de que estos hombres estaban siendo condenados a vivir en condiciones extremas que ningún soldado hubiera experimentado en el pasado. Y piensa en esto, de repente, estas líneas enfrentadas se convertían no solo en el lugar desde donde uno aguantaba su posición, sino el lugar desde donde salías a asaltar la trinchera del otro. Los asaltos se hacían en un marco de sonidos de silbatos, a veces los escoceses con música de gaitas y otros instrumentos. Y los oficiales empujaban, a veces a punta de pistola, bajo la amenaza de fusilamiento de los desertores, a sus hombres a avanzar sobre la tierra de nadie, a salir bajo un intenso fuego de ametralladoras, de buses explosivos, correr a través de lodazales, charcos, cráteres, en medio de alambres de púas, para tratar de tomar la fortificación que estaba del otro lado, mientras uno avanzaba bajo ráfagas de disparos por todos lados que volaban a hombres en pedazos. Uno de los elementos que rescata Kershaw es de testimonios que planteaban la necesidad de convivir y naturalizar la experiencia de la muerte. Con el tiempo, muchos de los hombres se volvían fríos ante la masacre que ocurría a su alrededor. Había ofensivas, como una de las primeras ofensivas del Somme, en el que, por ejemplo, una fuerza británica de 800 soldados tuvo que contabilizar
cuántas bajas habían tenido y decidieron que no iban a pasar listas porque de los 800 habían vuelto 20. O sea, en ofensiva habían muerto un número muy por encima del 90% del total de los combatientes. Esta era la experiencia, pero además en medio del humo, en medio de la posibilidad de que empiece a haber gas venenoso en el ambiente y esto defina tu muerte. Todo esto para correr bajo el fuego de ametralladoras y si todavía llegabas del otro lado, tener un feroz combate cuerpo a cuerpo en el que muy posiblemente termines masacrado. Todo esto para lograr unas mínimas ganancias territoriales porque, como dijimos anteriormente, la línea de frente estuvo muy estancada a lo largo de todo el conflicto. Uno de los pedidos, uno de los sueños de muchos de los soldados, era el de tener una herida que te lleve a casa. Esto puede sonar raro, pero la idea de la herida que te mutilaba generaba terror. Muchos hombres preferían morir a tener una herida que los dejara incapacitados, ¿no? Que los dejara en silla de ruedas, que desfiguraba su rostro. Pero muchos soldados esperaban la herida que te llevaba a casa. Es decir, una herida en un brazo, una herida no letal en el cuerpo, pero que sin embargo te hacía poco apto para el combate, sin incapacitarte, y que te salvara de una muerte segura. Porque la existencia en la trinchera era esperar a ser incapacitado, desfigurado o muerto. Así, durante años, en medio de la lluvia, el lodo, la muerte, excrementos, la nieve en el invierno y el frío más terrible, millones de hombres vivieron y murieron en la guerra de trincheras. En el frente oriental del combate, sin embargo, había otras dinámicas. Si bien el frente occidental estuvo marcado por esta posición de guerra de trincheras, muchas veces en el frente oriental teníamos al contrario una guerra de movimientos. Esto se debe a varias cuestiones. Primero, el frente de combate era mucho más extenso, menos densamente poblado, con menos ciudades. Si bien había trincheras y posiciones, fueron mucho más los movimientos, los avances y los cambios de territorios de manos que se daban en extensiones mucho más grandes a lo largo del desarrollo del conflicto. O sea, si nosotros vemos lo que eran las líneas estáticas después de la batalla de Le Marne y los comparamos con los avances territoriales que se dieron en el frente oriental a lo largo de toda la guerra, vemos que hay una diferencia abrumadora de cuánto territorio se ganó, cuánto territorio se avanzó. O sea, hay incluso, en algunos casos, cientos de kilómetros de avance sobre el territorio enemigo en el frente oriental. Algo muy distinto a lo que vemos en el occidental. Sin embargo, acá lo que pasaba era que había ejércitos que muchas veces no estaban en condiciones de afrontar el desafío de lo que era una guerra moderna a estas características. Ese es el caso del ejército de austrohúngaro. El ejército austrohúngaro no es el único que tiene este problema. Está conformado muchas veces por campesinos pobres que no tenían mucha instrucción militar, que habían sido movilizados después de la cosecha, porque ellos tenían que estar en su territorio para cosechar, porque es lo que les garantizaba la posibilidad de vivir. Y eran poco disciplinados y que además estaban compuestos por una enorme mezcla multiétnica. De hecho, era un gran problema para los soldados austrohúngaros el hecho de que las órdenes fueran entendidas por todos, porque se hablaban distintos idiomas y esto suponía muchas veces algunas dificultades. En el ejército ruso también había graves problemas. Los soldados rusos eran tratados con brutalidad por sus oficiales, enviados al campo de batalla a morir, muchas veces estaban pésimamente alimentados. En ambos países teníamos una conscripción obligatoria en donde justamente no se consideraba que estos hombres fueran ciudadanos, sino mucho más bien súbditos. Sin embargo, se los movilizaba con cierto orgullo patriótico a los rusos, que era el discurso de la defensa de la madre patria Rusia, ¿no? Hay que defender a la Rusia de los invasores germanos, que igual que los caballeros teutónicos, que igual que los ejércitos napoleónicos, amenazaban a la madre Rusia. Ahora, el ejército ruso era mucho más numeroso, y con todo, a pesar de que el soldado de infantería ruso no estaba tan bien equipado, entrenado, contaban con un poderoso tren de artillería. Y las fuerzas austrohúngaras muy rápidamente se vieron superadas por las capacidades de las fuerzas rusas.
por lo que el sostenimiento del frente oriental a lo largo de la Primera Guerra Mundial, al igual que muchos otros frentes, se basó en gran parte en la capacidad de movilización del ejército alemán. Es decir, para entender cómo sostuvo el frente oriental, tenemos que entender que los austrohúngaros no estaban muchas veces en condiciones de pelear contra los rusos, pero los alemanes tenían el ejército más moderno y poderoso de Europa, y su presencia hacía que cambie el curso de los acontecimientos. Ahora, la presencia alemana también estuvo marcada porque, dado que el plan Schlieffen planteaba dejar fuera de combate a Francia antes de avanzar contra Rusia, en la primera etapa de la guerra, las fuerzas rusas avanzaron para invadir territorio de Alemania, en lo que era Prusia Oriental. Hay que recordar que en este momento no existía Polonia y que Rusia y Alemania tenían frontera directa. Ahora, durante ese avance, las fuerzas alemanas se prepararon y enfrentaron a las fuerzas rusas en la batalla de Tannenberg, donde en la Edad Media también tuvo lugar una gran batalla de Tannenberg en la última etapa, en agosto de 1914. En agosto de 1914, el general Paul von Hindenburg, que se había retirado del ejército alemán y volvió para ejercer el combate en este territorio, se lanzó a rodear en un Senegal a las fuerzas rusas. Entonces combatía también junto al general Ludendorff. Ambos serían dos figuras claves de la política del ejército alemán. Un detalle no menor que vamos a volver a remarcar, aunque lo habíamos mencionado en el video sobre la paz armada. El ejército alemán, basado en la doctrina prusiana, tenía mucha más autonomía con respecto a su gobierno que los ejércitos del resto del mundo. Y por lo tanto, esas tomas de decisiones, que eran producto del diseño del Estado prusiano, les permitían, por ejemplo, impulsar medidas militares más allá de lo que decían sus gobiernos, incluso poner al servicio la economía del país en función de las necesidades de la guerra. Acá Can de Pacheco pone: dejo mi dinero para la chipada del profe. Agradezco, se agradece, comeremos chipá mañana. En la batalla de Tannenberg, las fuerzas alemanas rodearon a las fuerzas rusas, los obligaron a combatir en un Senegal y en pantanos, totalmente rodeados e incapaces de moverse. Montones, cientos de miles de soldados rusos terminaron rindiéndose en estas ofensivas alemanas porque la moral era muy baja. Solo en la batalla de Tannenberg los rusos tuvieron más de 100.000 bajas. Y apenas unos meses después se produce la batalla de los lagos Masurianos. Perdón, apenas un mes después. Cuando las fuerzas alemanas se proponen terminar de expulsar a las fuerzas rusas que habían avanzado sobre el territorio alemán. Y en la batalla de los lagos Masurianos, otros 100.000 soldados rusos caen como bajas. Muchos de estos caían como prisioneros, porque no estaban en condiciones ni tenían la moral para luchar contra los alemanes. Eran rodeados por la capacidad y la movilidad del ejército alemán. Mientras esto ocurría, en la parte norte del frente oriental, en la parte sur, el ejército ruso impulsó una invasión sobre el territorio de Galicia, territorio del Imperio Austrohúngaro. En este escenario, las fuerzas austrohúngaras, como habíamos mencionado antes, que no eran lo suficientemente disciplinadas, ni estaban tan preparadas, fueron duramente derrotados por las fuerzas rusas, que sin embargo dejaban un tendal de muertos cuando avanzaban. Pero esto llevó a la ocupación de Galicia. Bueno, la guerra, al igual que ocurre en Bélgica, acá, tiene un carácter de guerra de ocupación, y muchas de estas doctrinas que pensaban en la amenaza de partisanos, saboteadores, se aplicaron. Y a su vez se combinaron con otras cuestiones, como racismo, xenofobia, que ya estaban preexistentes. Entre ellos estaba justamente la cuestión del antisemitismo. Galicia tenía una importante población antisemita. Y en este marco hubo muchas tropas zaristas, que llevaron adelante pogromos contra la población judía de Galicia. Masacres, violaciones. O sea, los rusos se comportaron como un ejército de ocupación con mucha brutalidad, y esto llevó a que fueran totalmente condenados por gran parte de la población, y que se alimentara la propaganda que ya utilizaban los austrohúngaros de que los rusos eran salvajes, eslavos, brutos y demás. Ahora, esta no fue la única derrota
importante de las fuerzas austrohúngaras, sino que a su vez se produjo la primera invasión de Serbia por parte del Imperio Austrohúngaro semanas después de que hubieran empezado la guerra. O sea, la guerra empezó por la cuestión de Serbia y el asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo, pero tardaron 15 días más todavía en entrar a territorio de Serbia las fuerzas austrohúngaras. Y acá las fuerzas austrohúngaras se mostraron muy incapaces. Los serbios, que esperaban los austrohúngaros pudieran ser derrotados rápidamente, opusieron una férrea resistencia con francotiradores, con sabotaje, con emboscadas, y con un ejército menor lograron propinar una dura derrota a las fuerzas del Imperio de los Habsburgo. Y sin embargo, en esa breve ocupación, el Imperio de los Habsburgo llevó adelante ejecuciones sumarias, fusilamientos y demás para contrarrestar la oposición. Sería necesario que haya todavía otra gran ofensiva para que sea posible, con el esfuerzo militar austrohúngaro y alemán, ocupar y derrotar a las fuerzas serbias. Iba a hacer falta otra contraofensiva y que nuevamente los alemanes participen de ello. Mientras esto se estaba dando, a finales de octubre de 1914, la flota otomana del Mar Negro decide llevar adelante una serie de ataques sobre las posiciones del Imperio ruso en la península de Crimea, en Odessa y en lo que es la costa de la región transcaucásica. No del otro lado del Cáucaso, sino de esta parte que está entre el Cáucaso y el Mar Negro. Así, la flota turca destruye varios buques rusos y de repente pone en peligro la presencia naval rusa en la región. Ahora, no solo se trató de que los otomanos se lanzaron a atacar a la flota rusa, sino que además de esta serie de raids sobre el Mar Negro, se impulsó una campaña sobre la región del Cáucaso. Así, fuerzas otomanas se dispusieron a avanzar sobre el territorio ruso a través de lo que era la frontera de la región de Armenia. Y acá entra otra historia que no vamos a desarrollar plenamente acá, que casi hacemos video este año y que vamos a tratar de hacerlo antes de que termine el año. Pero bueno, ya lo vamos a mencionar. Es que acá la cuestión es que el Imperio Otomano busca abrir otro frente con el Imperio Ruso en el Cáucaso, una región sobre la cual históricamente los otomanos habían tenido mucha presencia y habían retrocedido a partir de la construcción del poder del Imperio Ruso. De hecho, en algún momento, el Janato de Crimea también había sido un estado vasallo del Imperio Otomano. Ahora, los otomanos se movilizaron, pero tenían montones de diferencias. El ejército otomano, al igual que ocurría con el ejército austrohúngaro, un ejército multiétnico en el que había montones de divisiones. El régimen de los jóvenes turcos, del Itihad, había impulsado un proceso de otomanización a través de eliminación de población, aculturación, que era resistido por diversos pueblos, incluso pueblos árabes, pueblos griegos, los armenios, que sufrieron masacres incluso antes del genocidio. Esto generaba mucho disenso en las filas del ejército turco. Este ejército turco avanzó sobre el Cáucaso y de repente se encontró en un escenario en el cual las condiciones eran muy duras. Las fuerzas rusas luchaban a la defensiva, pero además, ¿qué es lo que ocurre en el Cáucaso a finales del año? Bueno, que llega el invierno y el invierno obliga a los turcos a pelear en regiones montañosas muy frías y sus tropas no estaban preparadas para este clima. En medio del invierno del Cáucaso, las fuerzas rusas sufren montones de bajas, incluso por congelamiento. No van a ser los únicos, también le va a pasar a los austrohúngaros, ya vamos a hablar de ello. Estas bajas hacen que la campaña del Cáucaso fracase rotundamente para las fuerzas otomanas. Empezaron a buscar chivos expiatorios y culpables. Entre los culpables que encontraron, para ellos, estaban los armenios. El pueblo armenio era una minoría no asimilada al Imperio Turco Otomano que tenía la particularidad de ser cristiana y estar en la frontera con el Imperio Ruso. Había armenios que vivían del otro lado del imperio y que funcionaban como enlace y que incluso llegaban a desarrollar la resistencia armenia negociaciones con el Imperio Ruso. Esto hacía que fueran vistos por los otomanos como agentes dobles y a su vez ya había una larga
historia, en las últimas décadas, de un proceso de otomanización, que en la práctica fue turquización, como dice Dadrian Vahn, historiador... Vahn, sí. Vahn, historiador armenio del genocidio, que analiza todo lo que es también el proceso previo. Y lo cierto es que tras el fracaso de la campaña de el Cáucaso y las dificultades de avanzar sobre ese territorio, y con la presencia de los armenios en la frontera del frente de batalla con el Imperio Ruso, se decide impulsar a partir de 1915 lo que fue el genocidio armenio. El exterminio sistemático de la población armenia, la deportación de los armenios ancianos y mujeres al desierto a morir en condiciones terribles y sus masacres en todo el imperio. Este tema será analizado en otro momento. Lo cierto es que, mientras los turcos eran derrotados en el frente del Cáucaso, lograron, sin embargo, un triunfo muy resonante en una batalla a la defensiva. Y esto nos lleva a lo que fue la campaña de Galípoli. En 1915, el Lord del Almirantazgo del Reino Unido, un tal Winston Churchill, podríamos decir el ministro de Marina del Reino Unido, el Lord del Almirantazgo es básicamente el ministro de la Armada del Reino Unido, diseña un plan para dejar al Imperio Otomano fuera de combate. La participación del Imperio Otomano en la guerra para el Reino Unido amenazaba lo que era el control de las colonias británicas en lo que era Oriente Medio. Y a su vez el acceso al petróleo y a muchos de los recursos que estaban disponibles a través de Oriente Medio. Y lo que propone Winston Churchill es llevar adelante una ofensiva a gran escala que sea una operación anfibia conjunta entre el Reino Unido y Francia a través del estrecho de los Dardanelos, desembarcando en Galípoli. ¿Cuál era el objetivo? Invadir territorio turco y dejar rápidamente a los turcos otomanos fuera de combate en lo que fue en su momento la mayor operación anfibia de la historia. Remarco, la mayor operación anfibia de la historia hasta ese momento. Después vino el día D. Así, cientos de miles de combatientes fueron movilizados para la campaña de Galípoli. Desembarcarían en una serie de puntos y tendrían que avanzar sobre el territorio otomano. Para esto se trajo a británicos, australianos, combatientes de la India, de Senegal, de distintos pueblos africanos en general, tropas coloniales, fue una mezcla de todo. Se bombardeó las posiciones turcas y después se procedió a desembarcar utilizando lanchas de desembarco y demás, de a cientos de miles de soldados. Esta campaña fue un desastre. No solo los turcos ofrecieron una férrea resistencia. Un agradecimiento acá a Gopal, que dejó ahí un aporte. Tenían ametralladoras, francotiradores, entonces mientras desembarcaban las fuerzas aliadas, se les disparaba. Y eran bombardeados. Y a su vez tuvieron montones de enfermedades por las condiciones climáticas, por la convivencia de distintos, gente que venía de todos lados, que tenían en su cuerpo microorganismos diversos, todos agrupados en buques muy estrechos, compartiendo en condiciones sanitarias muy difíciles. Se extendieron las enfermedades, fueron bombardeados, no lograron establecer cabezas de playa plena. La campaña de Galípoli fue un desastre. Fue una verdadera masacre en la que el Imperio Otomano, con recursos muy inferiores a las potencias aliadas, le infligió una terrible y catastrófica derrota. Hubo alrededor de 300.000 bajas en la campaña de Galípoli. Para nos damos una idea, se había movilizado creo que era entre medio millón y 1.000.000 de soldados para la campaña. 300.000 bajas. Fue una campaña desastrosa que se desarrolló a lo largo. La campaña empezó a principios de 1915 y las últimas fuerzas aliadas se retiraron en enero de 1916 tras sufrir una sangría catastrófica. Y lo que sí generó para el Imperio Otomano fue el fortalecimiento de Mustafa Kemal Pasha. Y si no les suena el nombre, que igual no necesariamente les tiene que sonar, es porque posteriormente sería conocido como Atatürk, el primer presidente de la Turquía moderna, considerado un héroe nacional en Turquía,
y tal vez un genocida por los armenios. Pero eso es historia para otro día que ya desarrollaremos. Ahora, mientras esto ocurría en la región de el Frente Oriental, en el Frente Occidental teníamos un enfrentamiento de posiciones muy estancado, en donde, como veníamos desarrollando, la guerra de trincheras se venía desarrollando de esta manera. En 1916, von Moltke, jefe del Estado Mayor del Imperio Alemán, es reemplazado por Erich von Falkenhayn, que decide lanzar una ofensiva mayor contra las fuerzas occidentales. Esto se da en un escenario particular. Falkenhayn pensaba que de alguna manera había que superar la cuestión de que en el Frente Oriental los austrohúngaros seguían haciendo desastres. En 1914, al igual que los otomanos habían lanzado la campaña del Cáucaso, los austrohúngaros lanzan la campaña de los Cárpatos. Atacan territorio ruso en invierno a través de un espacio montañoso. No creo que haga falta detallar mucho, pero uno se puede imaginar más o menos qué pasa cuando haces una campaña en invierno a través de territorio montañoso. La campaña de los Cárpatos fue un desastre que dejó un saldo de 800.000 bajas para el Imperio Austrohúngaro hacia enero de 1915. Fue una sangría absoluta de hombres. Acá me preguntan, profe, ¿cómo es tu cuenta de Mercado Pago? Es el Profe Borda. Pueden realizar aportes haciendo transferencias a el Profe Borda y así financiar este espacio. Así que agradezco. Muchas gracias. En medio de este desastre, Italia ve la oportunidad. La diplomacia del Entente Cordiale entra en vigor y ante la posibilidad de obtener ganancias territoriales en el Tirol, en lo que era la región de Albania y demás, el Reino de Italia le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro. Víctor Emanuel pensaba que podía aprovechar la debilidad de esas fuerzas y que el Imperio Austrohúngaro tenía un ejército atrasado para obtener una victoria rápida y con el apoyo de Francia y el Reino Unido obtener grandes ganancias territoriales. Ahora, el Imperio Italiano quería verse a sí mismo como una potencia, ¿no? Por eso habían llevado adelante la conquista de Libia, una ligera expansión colonial, habían fracasado en Abisinia, la actual Etiopía. Pero lo cierto es que el ejército italiano estaba compuesto, al igual que el ejército austrohúngaro, de campesinos pobres, mayoritariamente sureños, con una baja moral, que no estaban muy entusiasmados con la guerra. Al igual que pasó con el Imperio Austrohúngaro, tuvieron que ser movilizados en medio de dificultades y iban a llevar adelante una guerra a través de los Alpes. O sea, en un teatro de operaciones muy difícil. O sea, pelear en la montaña, en estas condiciones, resulta muy dificultoso. Así, las fuerzas italianas, a través de los Alpes, fueron a combatir contra el Imperio Austrohúngaro. En una serie de combates en los que ambos se enfrentarían una y otra vez en los mismos espacios en un frente estancado. Y ahora me siento muy mal porque no me puedo acordar el nombre de la gran batalla, que es Capoleto. Creo que es Capoleto. Tuvieron 11 batallas de Capoleto. Pelearon tanto tiempo en el mismo espacio que tuvieron como 11 batallas de... Si no me equivoco es Capoleto el nombre. Y si no es Capoleto es muy parecido. O sea, una y otra también estuvo la batalla de Isonzo. Pero después Capoleto también pelearon como varias Capoleto. Una cuestión de desastre y además con altísimos números de deserción por parte de ambas fuerzas. En este marco, sin embargo, los alemanes logran firmar una alianza con el zarato de Bulgaria, que también se considera un zar, el rey de Bulgaria, para abrir otra posibilidad de espacio y de fuerzas en el frente oriental que puedan sumarse al esfuerzo de guerra contra los rusos. Caporeto. Caporeto, muchas gracias. Batalla de Caporeto. Era con R. Así, con la entrada de Bulgaria en la guerra, se suman efectivos que pueden distraer el esfuerzo militar del Imperio ruso. Con esto en mente,
los alemanes piensan en la posibilidad, ante esta perspectiva, de que si las fuerzas rusas pasan a estar más entretenidas por el avance de las fuerzas búlgaras sobre Rumania y más allá, con la ocupación ya consolidada de Serbia, ya con la intervención de Bulgaria, fuerzas alemanas, fuerzas austríacas, tal vez sería ocasión de poder avanzar sobre otros territorios. Acá hay que decir que en 1916 el Imperio Ruso, que venía manejando bastante bien esta cuestión, empieza a tener dificultades. Sufren muchas bajas. El Imperio Ruso es, de todas las potencias, la que más bajas va teniendo a lo largo de la guerra. Pero además, empieza a flaquear la moral. Empiezan a subir el número de deserciones y el rechazo. En este contexto, Erich von Falkenhayn decide lanzar una ofensiva decisiva en el frente occidental. El escenario que elige es el territorio de Verdún. Esta va a ser una de las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. Lo que se propone es infligir un duro golpe a las fuerzas francesas para hacer lo que llamaremos un major blow, ¿no? Un cambio en el curso de la guerra. Así que, con la entrada de Bulgaria, con algunas fuerzas búlgaras ahí extrayendo a los rusos, Falkenhayn decide dar un golpe decisivo a los franceses. En Verdún se despliegan cientos de miles de fuerzas alemanas y en febrero de 1916 inician un intenso bombardeo de las fuerzas francesas. Las bombardean a más no poder, mientras los franceses tratan de resistir por todos los medios. Para la historia militar francesa, Verdún va a ser un verdadero trauma. Va a ser una batalla extremadamente sangrienta, donde van a dejar cientos de miles de bajas. Las fuerzas alemanas bombardean constantemente las posiciones francesas en Verdún, y los franceses se ven acorralados y a la defensiva. Es una gran campaña propagandística de que había que defender Verdún, porque defender Verdún era defender a Francia. Y oleadas tras oleadas de fuerzas germanas son abatidas en medio de terribles bajas de los franceses, que hacen fuego contra batería una y otra vez, mientras avanzan y avanzan los alemanes sobre Verdún. El costo va a ser catastrófico. Estamos hablando de que en la batalla de Verdún, entre ambos bandos, hubo alrededor de 700.000 bajas. 700.000. Fuerzas francesas en Verdún, entre febrero y diciembre de 1916, tuvieron 377.000 bajas. Y las fuerzas alemanas tuvieron 337.000. De esas, en el caso de los franceses, si no me equivoco, más o menos 140.000 eran muertos, y entre las fuerzas alemanas, más o menos 120.000 eran muertos. Ahora, en el contexto de la ofensiva de Verdún, por parte de los alemanes, que duró meses, no olvidemos esto, duró meses, la ofensiva de Verdún, el comandante en jefe de las fuerzas británicas, Sir Douglas Haig, plantea una ofensiva que originalmente fue pensada como una ofensiva conjunta para infligir una derrota dura y decisiva a los alemanes y que tendría que tener participación mayoritaria francesa y menor inglesa. Pero ¿qué ocurre? La batalla de Verdún cambia el escenario. Y lo que fue pensado como una ofensiva a gran escala para romper a los alemanes cambió y se convirtió en una ofensiva que tenía un único objetivo: debilitar el esfuerzo militar en Verdún. Es decir, no va a ser una ofensiva para obtener un territorio estratégico, obtener una victoria decisiva. No. Va a ser una ofensiva para lograr debilitar el esfuerzo alemán en Verdún. Es decir,
Vamos a enviar a cientos de miles de hombres a combatir, no porque ese territorio sea importante para esos cientos de miles de hombres, sino para que haya menos alemanes combatiendo en Verdún. Esto es el escenario que abre lugar a la batalla del Somme. La batalla más traumática de la historia militar británica. Igual también está la tercera de Ypres. Ya vamos a llegar. La batalla del Somme fue para muchos, fue para Ian Kershaw, la batalla más brutal de la Primera Guerra Mundial. En el Somme, cientos de miles de británicos fueron movilizados con un objetivo: avanzar a lo largo de una línea de decenas de kilómetros en línea recta para romper una parte del territorio británico. Ahora que lo pienso, Fontana tiene una buena descripción del Somme, que es interesante. Pero bueno, antes de que avancen en el Somme, los británicos, ¿qué hacen? Bombardean. Y no es que bombardean, realizan el mayor bombardeo británico de toda la Primera Guerra Mundial. Durante una semana, las fuerzas británicas bombardean las posiciones francesas. Y acá está la descripción que quería llegar. Esperen, fue tal el bombardeo, ¿no? Esto que miren estas montañas de cartuchos. Una semana de bombardeos constantes. Y durante esa semana de bombardeos, según la prensa estadounidense en esa época, decían: los británicos están disparando 1 millón de cartuchos diarios en el Somme, preparándose para lo que va a ser el avance, el Somme. Me sale decir el Somme, perdón. El Somme. Y ahí está. La mañana voy a leer a Fontana. El 1 de julio, las tropas británicas y francesas, todas las que no estaban ocupadas en Verdún, donde se suponía habrían de avanzar sobre la tierra vacía, donde se suponía que las alambradas habían sido destrozadas por el ataque artillero, para ocupar las trincheras de unos alemanes muertos o aterrorizados por el bombardeo. Pero los alemanes habían mejorado mucho las técnicas de defensa y podían resistir estos bombardeos artilleros desde los refugios subterráneos que habían construido en los 2 años de ocupación de aquel terreno. A las 8:30 de la mañana del día 1 de julio empezaron a sonar las llamadas que ordenaban el comienzo del ataque. Y una línea de tal vez 55.000 soldados de infantería avanzó en un frente de 40 kilómetros de amplitud. Se les había dicho que la artillería lo habría aplastado todo y que el avance iba a ser un paseo. Llevaban encima una carga que les obligaba a caminar lentamente sin que pudieran correr o moverse con rapidez y que los hacía difícil trepar para salir de una trinchera. Un oficial alemán ha contado todo lo que sucedió cuando comenzó el avance de los ingleses. No esperaban que nadie hubiera sobrevivido al bombardeo. Pero los que manejaban las ametralladoras y los soldados de infantería se arrastraron fuera de sus agujeros, con los ojos inflamados, las caras negras por el fuego y sus uniformes manchados por la sangre de sus compañeros heridos. Era un alivio poder salir afuera, aunque solo fuera para respirar el aire lleno de humo y de olor a cordita. Empezaron a disparar furiosamente, y los ingleses tuvieron pérdidas espantosas. Sus jefes no habían aprendido, concluye, que era inútil dejar que seres humanos avanzasen contra las ametralladoras y contra un fuego intenso de infantería. El 1 de julio de 1916 fue el día más catastrófico de la historia militar británica. Solo en el primer día de la batalla del Somme cayeron 19.000 británicos muertos. Y en total, solo en ese día, solo el 1 de julio, los británicos tuvieron 57.470 bajas entre muertos, heridos y prisioneros. Hagan cuentas, piensen en este número. Un día de batalla, 19.000 muertos, 57.000 bajas. El costo fue catastrófico, pero no solo es eso, sino que la batalla del Somme
se prolongó a lo largo de meses. Fue un verdadero infierno para las fuerzas británicas. De hecho, de los testimonios más brutales de la batalla de la Primera Guerra Mundial del lado británico son en el Somme y en las batallas de Ypres, en la tercera batalla de Ypres. En septiembre, por primera vez, los británicos hicieron uso masivo de tanques para tratar de romper las líneas alemanas, todavía sin grandes resultados. En el Somme se produjo una verdadera carnicería. Esta histórica foto de los británicos con máscaras de gas y las ametralladoras Vickers, exactamente, Passchendaele es la tercera batalla de Ypres. Acá están diciendo, y Passchendaele, bueno, Passchendaele también fue conocido, es el otro nombre que se da a la tercera batalla de Ypres, ya vamos a llegar a eso. Ahora, todo esto no se hizo porque fuera un gran objetivo estratégico. Todo esto no se hizo porque se fuera a obtener una victoria decisiva. Todo esto no se hizo porque el Somme fuera a determinar el triunfo de los británicos. No, se hizo pura y exclusivamente para desgastar a los alemanes que estaban peleando en Verdún. ¿Saben qué ganaron los británicos con meses de ofensiva? Avanzaron 10 kilómetros a lo largo de una línea de 35 kilómetros. Se avanzaron 10 kilómetros sobre el territorio alemán. A cambio de eso, tuvieron casi 420.000 bajas en toda la ofensiva. Y los franceses tuvieron más de 200.000 bajas en toda la ofensiva. Es decir, las fuerzas aliadas tuvieron 600.000 bajas. Los alemanes tuvieron 465.000 bajas. Es decir, en toda la batalla del Somme hubo más de 1 millón de bajas entre ambos bandos. Todo para avanzar, para que los británicos que diseñaron la operación avancen 10 kilómetros a lo largo de una franja de 35. De hecho, los franceses avanzaron más, eso es cierto. Pero el costo fue 600.000 bajas. Uno de los temas que destaca Kershaw a lo largo de toda la historia del conflicto es como, incluso con la cantidad de bajas, de cientos de miles de bajas que se dieron los primeros meses de la guerra, los altos mandos y los gobiernos de estos países no se plantearon poner fin a lograr una masacre a una escala industrial y sin sentido que... Acá me están preguntando. Esto no es un detalle menor. Dice, ¿cuáles eran las tácticas de las batallas? ¿Mandarlos en oleadas? Sí. Ese es el punto. Las tácticas en las batallas eran mandarlos en oleadas. Y mandar tantos que eventualmente ganen. Se bombardeaba fuerte y después corre y toma la trinchera enemiga. Y si no tomas la trinchera enemiga te voy a disparar. Y esa era la táctica. Y mandarlos de a muchos. Muchos. Cientos de miles de hombres corriendo hacia adelante para tratar de tomar la posición que estaba del otro lado. Eso es lo que tenían que hacer. Cientos de miles de hombres corriendo hacia adelante a través de terrenos pantanosos, a través de terrenos enlodecidos por la combinación de explosiones, lluvias, humedad, a través de alambre de púas, en medio del fuego de ametralladoras, en medio de los disparos de los obuses, y así, dejando cientos de miles de bajas para ganar unos kilómetros de terreno. Piensen que todo esto se hizo sin que haya grandes cambios en lo que era la línea de frente. Y piensen en ya los cientos de miles de bajas de los que estamos hablando. Los millones de bajas entre ambos bandos de los que estamos hablando. En este contexto, en el frente oriental sí hubo ofensivas más decisivas. O que generan algunos cambios más importantes. En 1916, el general ruso Alexei Brusilov se propuso llevar adelante una ofensiva general contra el Imperio Austrohúngaro para avanzar sobre su territorio. Esta ofensiva sería conocida como la ofensiva Brusilov. Durante la ofensiva Brusilov se movilizó a millones de soldados rusos con el objetivo de romper el frente austrohúngaro. Y en un ataque muy rápido,
las fuerzas rusas avanzaron decenas de kilómetros sobre un frente muy amplio, muchísimo más de lo que había sido la ofensiva del Somme, por ejemplo, pero con un costo de 1.000.000 de bajas. Esta fue la última gran operación exitosa del Imperio Ruso. En 1916. Hagan cuentas, 1916. 1.000.000 de bajas. El gobierno ruso presentó esto como un gran triunfo, pero una parte importante de la población ya no podía tragarse la idea de que estamos ganando la guerra. Esto es una guerra por la que todos vamos a estar mejor. Es en defensa de la madre patria rusa. Y las bajas rusas eran las más altas de todos los bandos. Ojo, por las dudas. En la ofensiva a Brusilov, austrohúngaros y alemanes dejaron cientos de miles de bajas también. Alrededor de 700.000 entre ambos. Pero los rusos dejaron 1.000.000. 1.000.000 de bajas. En este marco, llegamos al escenario de 1917. Y acá las cosas van a empezar a generar cambios más importantes. Hacia 1917, los alemanes estaban empezando a considerar que sus posiciones estaban difíciles. Hicieron replegarse hacia una línea más atrás que venían preparando porque Alemania tenía que compensar muchas bajas frente a un imperio inglés y francés que podían alimentar a sus ejércitos con la fuente de reclutamiento de sus imperios coloniales, que podían sopesar el esfuerzo de guerra con la mano de obra de sus imperios coloniales. Alemania no. Tras meses de preparación, las fuerzas alemanas retroceden a una línea defensiva más atrás. Una línea defensiva más atrás que fue conocida por los aliados como la línea Hindenburg. Esa línea estaba en una posición más elevada, más fácil de defender. Así los alemanes se replegaron, se dieron territorio y se colocaron en posiciones más ordenadas, mejor preparadas, en la que podían llevar adelante una guerra defensiva sin límites contra las fuerzas occidentales. En este marco, en 1917, las fuerzas francesas y británicas preparan una serie de ofensivas. Acá entra la figura de Neville, que es el comandante en jefe de las fuerzas ahora, que se propone, al igual que los alemanes, si queremos, lo habían intentado en Verdún, se propone dar una ofensiva decisiva contra la línea Hindenburg. Así, en 1917 se va a dar una ofensiva a gran escala que va a llevar a al menos 3 batallas descomunales. Una es la batalla de Arras. Otra es la tercera batalla de Ypres. Y la tercera, Arras, Ypres, no es Le Mans, no es la Marne. ¿Cuál es la tercera? No me puedo acordar cuál es la tercera. Ya me acuerdo. Arras, La Marne, Ypres. No, no es La Marne. Un segundo. Breve pausa. Cambrai. Cambrai. Arras, Ypres y Cambrai. En Ypres o Ypres,
La tercera batalla de Ypres también fue conocida como la batalla de Passchendaele. Es la segunda batalla más traumática, o para muchos la primera, de la historia militar británica. Fue conocido como Passchendaele porque Passchendaele fue una aldea que los británicos, un pueblo que los británicos se habían propuesto tomar, pero tuvo la particularidad de que no tenía ninguna importancia estratégica. No resultaba para nada importante. No había nada ahí. Passchendaele. Voy a dejar. Nivelle. La ofensiva de Nivelle fue un verdadero desastre. La primera ofensiva de Nivelle comenzó el 16 de abril. Y 4 días después, tras sufrir la pérdida de 130.000 efectivos, de los cuales 30.000 habían resultado muertos en el campo de batalla, y no lograr ningún avance, los franceses abandonaron la empresa. Después Nivelle fue sustituido por Pétain, que era el héroe de Verdun, futuro gobernante de la República de Vichy. Sin dejarse amedrentar por esta calamidad que no hacía más que confirmarles su opinión de que los franceses carecían de espíritu de lucha, y sin amilanarse por su sonoro fracaso en el Somme en el verano anterior, el mariscal de campo, Sir Douglas Haig, seguía creyendo que podía efectuar un avance decisivo lanzando una gran ofensiva cerca de Ypres en el verano de 1917. El objetivo era adentrarse en Flandes para eliminar las bases de los submarinos alemanes instaladas en la costa belga. Los hombres de Haig quedaron embarrados en los lodazales flamencos. Los horrores de la denominada Tercera Batalla de Ypres, conocida por los ingleses con un solo nombre, Passchendaele, por la localidad situada en una pequeña colina a unos pocos kilómetros del este de Ypres, rivalizaron en notoriedad con los que se produjeron en el Somme. La ofensiva, iniciada el 31 de julio, tuvo lugar en medio de unas intensas lluvias estivales y otoñales, que en unos terrenos bajos, ya chamuscados por los anteriores bombardeos masivos de la artillería, convirtieron la región en una zona pantanosa llena de barro glutinoso que con frecuencia cubría a los hombres hasta la cintura. Cuando la ofensiva fue finalmente abortada, poco después de que las ruinas de la desdichada localidad de Passchendaele fueran por fin ocupadas el 6 de noviembre, este pueblo de tan nefasto nombre sería evacuado una vez más y de nuevo ocupado por los alemanes en menos de 5 meses. Las fuerzas del Imperio Británico habían perdido 275.000 efectivos, 70.000 de los cuales murieron en combate, y los alemanes 217.000. Abajo de un número de bajas tan elevados, los aliados habían ganado temporalmente unos pocos kilómetros. Estas son de Ypres y las otras son de toda la campaña. Cientos de miles de hombres muertos en lodazales para tomar una localidad que después fue dejada a los alemanes de nuevo. El paisaje había cambiado incluso. Piensen que con estos bombardeos constantes, la tierra quedaba chamuscada, todo se volvía barro, agua, ya no había vegetación. Era muy apocalíptico ver este paisaje y lo desmoralizador que resultaría. Todo esto para dejar saldos catastróficos de muertos. Las ofensivas de 1917 de los aliados no lograron ningún gran triunfo. Lo que empezaba a verse es que la guerra era una guerra de desgaste. Y ya. No se buscaba ni una victoria estratégica ni táctica, sino que cada vez era más evidente que iba a ganar el bando que pudiera seguir mandando hombres a morir. Los alemanes habían entendido eso y por eso se habían fortalecido en la línea Hindenburg. Se dieron cuenta que no iban a lograr un gran triunfo, un gran ataque. No, vamos a la línea que podemos defender más fácilmente y que se rompan una y otra vez contra la línea Hindenburg. El viraje viene por otro lado. En el mar se van las operaciones de las fuerzas de la Armada Británica y la Armada Alemana. La Armada Británica era la armada más grande del mundo y la más poderosa. La alemana era una buena y poderosa armada, pero no podía competir con la británica. Ahora, para abastecerse, los alemanes trataban de dominar las posiciones del Mar del Norte. Esto es lo que los lleva a lo que es la batalla de Jutlandia.
La batalla de Jutlandia, las fuerzas alemanas logran derrotar a las fuerzas navales británicas, pero pierden montones de buques que no pueden reemplazar. Los británicos sí, porque los británicos tienen un tonelaje mucho mayor. Pueden compensar las pérdidas de la Royal Navy. Y lo que inician es un bloqueo naval a Alemania. ¿Cuál es el problema con el bloqueo naval? Alemania no puede aprovisionarse de alimentos, de combustibles, y empieza a tener escasez. Esta foto no era... Ah. Esa escasez empieza a convertirse en un verdadero problema para los alemanes. Porque ¿cuánto más pueden sostener el esfuerzo de guerra? Los británicos se pueden seguir proveyendo de sus colonias ilimitadamente. Los alemanes no. Esto es un verdadero problema. Hindenburg y Ludendorff empiezan a tener poderes extraordinarios, lo que convierte al gobierno alemán en una suerte de dictadura militar, en el que de facto los generales tienen más poder que el emperador. En este contexto, desesperado, deciden declarar la guerra submarina irrestricta. Se suponía que según los acuerdos internacionales esto no debía hacerse. Pero los alemanes deciden que sí. La guerra submarina irrestricta planteaba que a partir de ahora los submarinos alemanes podían hundir cualquier buque, tanto aliado de Inglaterra como neutral, que ingresara en el territorio del mar inglés para proveer a sus fuerzas. Así, las fuerzas alemanas empiezan a hundir buques de todas las nacionalidades. Entre los buques que hunden el buque Lusitania, un buque estadounidense. Este incidente, esto que si bien se venía desarrollando, ¿no? La cuestión de la guerra marina, la guerra submarina restricta, esto fue un gran incidente para pensar la cuestión de Estados Unidos. Pero es cierto que los buques estadounidenses siguieron siendo hundidos a lo largo de estos años. Y la amenaza de que Estados Unidos, que estaba en contra de la guerra submarina irrestricta, pudiera ponerse en contra de Alemania, era un gran problema, porque podía proveer a las fuerzas alemanas, podía proveer a las fuerzas inglesas, estaba fresco, tenía su capacidad industrial intacta, mucha población. En este contexto, el embajador alemán en Estados Unidos envió un telegrama al gobierno de México planteando la posibilidad de que en caso de que Alemania vaya a la guerra con Estados Unidos, México sea un aliado americano para distraer el esfuerzo militar de Estados Unidos. Este telegrama, en código, es descubierto, descifrado. Eso se convierte en un escándalo absoluto. Imagínense que de repente, acá Alex manda saludos desde México, que dice que por primera vez se está viendo en vivo. Un saludo grande, Alex, justo mencionando a tu país. Imagínense que llegara un telegrama en el cual, Alemania dice que quiere ir a la guerra contra Estados Unidos, pero pide a México ayuda. Esto genera un escándalo terrible y una crisis. El presidente estadounidense, Woodrow Wilson, que veía a Estados Unidos en una suerte de rol tutelar sobre el mundo y que trataba de hacer negociaciones en función de obtener la paz, lleva a su gobierno a una crisis diplomática internacional con esto. Y tras un discurso muy duro contra Alemania en el Congreso, declara la guerra al Imperio Alemán a principios de 1917. El 6 de abril de en abril de 1917, Estados Unidos declara la guerra a Alemania, lo que va a suponer que ahora cientos de miles de estadounidenses se apresten para ir a combatir a Europa. Que ahora todo el poderío naval industrial de Estados Unidos se ponga al servicio de la Triple Entente. ¿Cuál es el problema con esto?
que Estados Unidos nunca participó de una gran guerra europea. ¿Cuánto puede tardar las fuerzas estadounidenses en estar disponibles? Puede pasar mucho tiempo. De hecho, de facto, van a tardar un año hasta operar plenamente en Europa. Tienen que prepararse para una guerra a gran escala. En el medio, a principios de 1918, Woodrow Wilson plantea sus 14 puntos. Un esquema para pensar la paz en Europa a través de la desintegración de imperios, el establecimiento de nuevas fronteras, un libre mercado, la participación estadounidense en la reconstrucción, entre otros puntos. Estos puntos van a ser muy importantes para pensar el debate de la paz de Versalles. Pero queda para después. Ahora, es un gran problema esto para el alto mando alemán. Porque si las fuerzas estadounidenses se suman, las posibilidades de Alemania de ganar la guerra van a quedar anuladas. De hecho, ya esta guerra de desgaste tenía un gran problema, que es que los alemanes no podían proveerse, no podían romper el bloqueo. Necesitamos un milagro que nos pueda salvar para obtener un triunfo decisivo. Y entonces se abre una luz en el este. Una luz roja. El ejército ruso está muy desmoralizado a principios de 1917. El ejército que había sufrido más bajas peleaba a favor de una autocracia zarista que básicamente no les consideraba la existencia de derechos sociales ni políticos de ningún tipo. La guerra había generado hambre, montones de deserciones, pobreza, miseria, desabastecimiento. Y en este contexto, en febrero del calendario juliano y marzo del calendario gregoriano, estalla la Revolución Rusa. Primero con una primera etapa, que fue la Revolución de Febrero, que inicia el Día de la Mujer de 1917. Millones de personas salen a protestar en todo el Imperio Ruso. Y sobre todo en el epicentro de la ciudad de Petrogrado. Es interesante que Petrogrado era San Petersburgo, pero como San Petersburgo sonaba alemán, le cambiaron el nombre a Petrogrado, que es un nombre plenamente ruso. Lo que voy a decir es que este tema ha sido tratado ya en un video que se llama Revolución Rusa y que está en este canal. No vamos a desarrollar plenamente esta cuestión, pero sí algunos puntos. La Revolución Rusa estalla y provoca la caída del zarismo. Es una rebelión generalizada de la sociedad rusa contra la autocracia, pero también contra jerarquías. Los campesinos van a tomar tierras, los obreros toman el control de sus fábricas, los soldados se amotinan, se forman consejos democráticos conocidos como soviets. La caída del gobierno del zar lleva progresivamente a la implosión del ejército ruso, que no es capaz de sostener el frente contra los alemanes. En este contexto, la Duma, que era el poder legislativo de Rusia, si queremos el parlamento, recientemente creado, un saludo a Alex, que nos deja un aporte, desde México. La Duma conforma un gobierno provisional. Un gobierno que tenía el objetivo de consolidar la unidad del país y cumplir también con lo que consideran las obligaciones del Estado ruso ante el mundo. Entre ellos las obligaciones de la guerra. Quien preside ese gobierno es Alexander Kerensky, revolucionario socialdemócrata. Moreno vibe. Alexander Kerensky llega al poder con un planteo que es: vamos a seguir cumpliendo con las obligaciones del Estado ruso. Y es así que en 1917 se lanza la ofensiva Kerensky. ¿En qué consistió la ofensiva Kerensky? Fue tratar de dar con las últimas fuerzas posibles, todo planeado en junio de 1917, un duro golpe al ejército alemán que consideraban ya no podía reaprovisionarse, Alemania estaba sitiada y que pueda dar un giro en la guerra. Así se lanza la ofensiva Kerensky y cientos de miles de soldados rusos van al frente a sufrir una catastrófica derrota y un fracaso espantoso
en medio de amotinamientos, rebeliones, deserciones, con la moral totalmente por el piso. La ofensiva Kerensky fracasa. En el medio, el general zarista Kornilov intenta un golpe de estado contra Kerensky, que es detenido por las guardias rojas. En ese contexto, los bolcheviques asumen el poder que tienen, ya habían intentado un golpe, que fracasó, y en octubre de 1917, octubre del calendario juliano, noviembre del calendario gregoriano, los bolcheviques toman el poder y se inicia la guerra civil rusa, plenamente a gran escala. Esa guerra civil va a llevar a los bolcheviques a pelear contra el ejército blanco, contra ejércitos nacionales separatistas, contra ejércitos campesinos. Fue una guerra civil muy sangrienta que devasta a un país que ya estaba devastado por lo que era la Primera Guerra Mundial, en donde había privaciones y otro tipo de cuestiones. Tenías hambre de tierras, pobreza, desabastecimiento, y se te suma una guerra civil en donde vas a tener millones de muertos, brutalidad, quintas columnas y demás. En ese contexto, la guerra civil rusa es la principal preocupación. Hay que tratar de sostener y ganar esa guerra contra los blancos, que muy pronto iban a ser apoyados por fuerzas aliadas de británicas, estadounidenses, japonesas, francesas. Y sí, yo digo todo esto porque, como saben, en la Revolución Rusa y en la Guerra Civil combatió el camarada Pavel Bordadovich, al quien vemos en pantalla. Hay otra foto que encima se ve más parecido, es increíble. Es increíble, quiero que sepan, esa foto no está editada. No está editada. Lo cierto es que la guerra civil es la principal preocupación del ejército rojo. Y incapaz de poder sostener el esfuerzo de guerra contra las tropas alemanas, los bolcheviques se ven obligados a firmar un armisticio y una paz muy humillante. A principios de 1918, tras fracasadas campañas contra los alemanes, las autoridades bolcheviques y las autoridades alemanas firman el Tratado de Brest-Litovsk. El Tratado de Brest-Litovsk establece la entrega de montones de territorios al Imperio Alemán. Es decir, reconoce todas esas ganancias territoriales y los avances de las fuerzas alemanas al interior del Imperio ruso. Ese tratado entrega, entre otros territorios, las actuales regiones de Estonia, Livonia, lo que era parte de la Polonia histórica, lo que era Ucrania, lo que hoy se considera, perdón, lo que se considera hoy Ucrania. Era un tratado durísimo por el cual lo que iba a ser a futuro la Unión Soviética perdía montones de territorios. Un tratado muy humillante, pero firmado por una revolución rusa totalmente atada de manos. Esto va a llevar a que, mientras tanto, los bolcheviques se dediquen a enfrentar a los blancos en la guerra civil. Si llegamos este año, hacemos video de la guerra civil rusa. Si llegamos. Yo cuando hice el video de la revolución rusa dije que otro día iba a ser un video de la guerra civil. Solo la guerra civil para desarrollarla plenamente. Si llegamos este año lo hacemos, si no queda para el año que viene. ¿Qué ocurre con esto? Con la firma del Tratado de Brest-Litovsk, tenemos que pensar que cientos de miles de soldados que estaban peleando en el frente este, ahora quedaban liberados. Ahora, todo ese esfuerzo militar que se estaba dividiendo entre rusos y aliados occidentales podía darse vuelta. Toda la maquinaria militar, todos los tanques, todos los soldados que habían estado peleando en Rusia son movilizados al frente occidental por Hindenburg y Ludendorff. Un ejército alemán totalmente
fortalecido. Ya no tiene que dividir sus fuerzas. Ahora pueden pelear contra los británicos y los franceses. Es así que entre marzo y julio de 1918, de manera sorpresiva, el Imperio Alemán lanza su última gran ofensiva, la ofensiva de primavera. Utilizando todas las divisiones liberadas por la firma del Tratado de Brest-Litovsk, los alemanes lanzan una ofensiva decisiva sobre territorio francés. El objetivo es lograr una victoria definitiva. Para las fuerzas británicas y francesas, esto fue terrible. De hecho, de repente ellos consideraban que estaban en una situación de superioridad absoluta. Lo que planteaban los alemanes es muy sencillo. Tenemos que derrotarlos antes de que empiecen a llegar las fuerzas estadounidenses. Una vez que las fuerzas estadounidenses queden en Europa, va a ser imposible. Propinamos una derrota rápida y obtenemos una paz sin concesiones. Porque lo que consideraba era que la paz tenía que ser en términos absolutos. No existía la paz sin ganancias territoriales. Se lanza una ofensiva en la cual las fuerzas francesas y aliadas retroceden enormemente ante las fuerzas alemanas. En un par de semanas, los alemanes sufren tantas bajas como sufrieron durante todos los meses que duró la batalla de Verdún. Solo en el primer día, los alemanes sufren 40.000 bajas. En el primer día de la ofensiva. A lo largo de toda la ofensiva, sufren 600.000 bajas. O sea, en una semana sufren más bajas que en Verdún. Perdón, tantas bajas como Verdún. Y en toda la ofensiva sufren muchas más bajas que Verdún. ¿Qué ocurre con estas bajas? Que si uno los piensa una y otra vez, hemos visto estos números. Los alemanes ya no están en condiciones de reponer a los caídos. Ya no tienen reservas. Ya han perdido la capacidad de seguir reemplazando. Esta guerra de desgaste ha llevado a Alemania hasta el límite. Ya no tienen los recursos materiales ni los hombres para sostener el esfuerzo militar. No puede reemplazar a estos muertos. Pero todavía, las fuerzas británicas y francesas, sí. Y para colmo, en agosto de 1918, se suman al frente las fuerzas estadounidenses. Cientos de miles de soldados estadounidenses, frescos, con la moral alta, bien alimentados, con armamento pesado, bien provistos, llegan para sumarse al esfuerzo europeo. Y refuerzan estas líneas ante unos alemanes que ya no pueden reponer sus pérdidas ni su capacidad logística. Es así que las fuerzas aliadas, ahora reforzadas por las fuerzas estadounidenses, lanzan la ofensiva final, conocida como la ofensiva de los 100 días. Así, las fuerzas aliadas se lanzan a tomar los territorios los territorios que había ganado el Imperio Alemán en agosto de 1918. Si queremos, esto está un poco representado en cierta manera en espíritu en lo que es si no vean el frente, si lo piensan. Con medios muy superiores, tanques, montones de tanques Renault en el caso de las fuerzas francesas, artillería y demás, las fuerzas aliadas sobrepasan a las fuerzas alemanas y las empujan hasta la frontera alemana. Los alemanes empiezan a ser derrotados. Por primera vez en todo el desarrollo de la contienda, la moral alemana se desploma. De hecho, los franceses en 1917 estaban teniendo motines generalizados, deserciones. Los alemanes contaban todavía con un espíritu militar muy alto. De hecho, a su propia población se les habían ocultado muchas de las noticias sobre derrotas. Todas las noticias eran sobre victorias. La opinión pública estaba en favor de estamos ganando. Por otro lado, los imperios centrales empiezan a desmoronar. De la misma manera que ocurrió con el Imperio Ruso y la Revolución de Febrero,
En el Imperio Austrohúngaro se empiezan a dar revueltas generalizadas que estaban fomentadas por las enormes diferencias nacionales que había en el imperio, y a su vez contra una estructura muy atrasada. Lo mismo ocurre en el Imperio Otomano, que eclosiona en medio de las derrotas militares, como le ocurrió al Imperio Austrohúngaro. Se empieza a dar una derrota y una disolución incluso de los aliados de Alemania. Todo esto en medio de las agitaciones revolucionarias que empieza a propagar el fantasma de la Revolución Rusa por toda Europa. De hecho, de la mano del fin de la Guerra Mundial viene el ciclo de las revoluciones y de las huelgas masivas. En este contexto, tenemos que pensar que en Alemania todavía gobernaba un monarca, un emperador, que era el Kaiser Guillermo II, pero de facto las autoridades militares estaban ejerciendo el poder. Y mientras esto ocurría, el Partido Socialdemócrata Alemán, que se había convertido en el partido más votado y que tenía un apoyo mayoritario, exigía una revolución democrática. De contexto, Hindenburg y Ludendorff están acorralados y tienen este problema. La guerra está llegando a las puertas de Alemania, en medio de revueltas generalizadas y protestas contra la guerra. Ellos ya no tienen los medios para sostener la guerra. Saben que Alemania está derrotada. Pero hay un punto. Alemania no peleó la guerra en su territorio. El pueblo alemán no lo sabe. De hecho, todas las noticias les han dicho que están ganando. Pero hay hambre, desabastecimiento, hay protestas, hay revueltas. Hindenburg y Ludendorff plantean entregar el gobierno para que los platos rotos los pague otro. Ian Kershaw, Descenso a los infiernos. Hindenburg y Ludendorff se dan cuenta de lo que les venía encima. Tenían la firme determinación de negociar una paz antes de que el ejército alemán se hundiera. Y la derrota militar completa fue un hecho evidente. La reputación del ejército y la suya propia estaba en juego. Comenzaron a maquinar la mejor manera de eludir toda responsabilidad de la inminente derrota, trasladando todo el peso de las negociaciones sobre aquellas fuerzas políticas, principalmente la izquierda socialista, que llevaban tiempo reclamando la instauración de una democracia parlamentaria. El 1 de octubre, mientras informaba a los oficiales de su Estado Mayor de que iba a ser imposible ganar la guerra, Ludendorff les dijo: acabo de solicitar a su majestad, el Kaiser, que haga entrar en el gobierno a los que debemos dar las gracias por nuestra situación. Ahora veremos a esos caballeros asumiendo cargos ejecutivos. Es su deber alcanzar esa paz tan necesaria, y tienen que tragarse la sopa que nos han cocinado y servido. Fue el principio de lo que acabaría convirtiéndose en una leyenda, cuyas consecuencias, después de la guerra, serían tan funestas como duraderas, a saber, que el ejército alemán había salido invicto de los campos de batalla y que las fuerzas socialistas, que eran las que fomentaron los disturbios en la nación, habían asestado una puñalada trapera al esfuerzo de guerra. ¿Qué ocurre entonces? Antes de poder firmar ellos, dejan que las nuevas autoridades en medio del derrumbe del Imperio Alemán firmen los acuerdos. Antes de pelear en territorio alemán y demostrar que estaban totalmente derrotados y ya no tenían capacidad para sostener el frente, delegaron la responsabilidad. Finalmente, se negoció la rendición alemana. Y a las 11 horas del día 11 del mes 11 de 1918, los cañones enmudecieron y se llegó a la paz con la rendición alemana. El Imperio Alemán había sido derrotado. Pero no solo el Imperio Alemán había sido derrotado. Los imperios europeos implosionaron. La derrota de Alemania llevaría a lo que fue la firma de la Paz de Versalles.
La paz de Versalles, que estuvo marcada por los 14 puntos de Wilson, por este nuevo diseño institucional del mundo, pero también por la pulsión de las fuerzas francesas de humillar militar, política y económicamente a Alemania, supuso una nueva organización del mapa de Europa. El imperio alemán se disolvió. El imperio austrohúngaro se disolvió. El imperio ruso se disolvió en medio de la revolución. El imperio otomano se disolvió. Surgieron montones de nuevos estados, se reconfiguraron las fronteras. Alemania entre todos estos llevaría la peor parte. La paz de Versalles fue pensado como una humillación nacional y como un proceso de destruir la capacidad militar de Alemania de ser una amenaza en el futuro. No solo se redujo su ejército, se expropió su flota, se expropiaron sus colonias, se mutiló su territorio, incluso quedó dividido. O sea, Prusia Oriental quedó separada del resto de Alemania. No solo se apropiaron montones de territorios, sino que quedó la zona desmilitarizada, en donde las fuerzas francesas directamente ejercerían casi que un protectorado. Vamos a tener que hacer un video sobre la paz de Versalles para explicar todas estas cosas a futuro. Pero hubo quienes definieron a esta paz no como una paz, sino como un armisticio de 20 años. Lo cierto es que la Primera Guerra Mundial fue la primera gran guerra total del mundo. Fue la primera gran guerra industrial que, como tal, no solo marcó el inicio de una nueva época, se conformó una suerte de gran trauma mundial y sobre todo un gran trauma para la sociedad europea, una verdadera ruptura de la condición humana, sepultar las ideas de progreso ilimitado, de paz ilimitada, sino que a su vez forjó mucho de lo que fueron los componentes de la mentalidad genocida del siglo XX. El acostumbramiento a las masacres llevó a que se naturalizara lo que ocurrió con el genocidio armenio. Se llevó a que se naturalizara el exterminio de hombres en el campo de batalla, o incluso los maltratos, las torturas contra los millones de prisioneros deportados y prisioneros de guerra que hubo durante todo el conflicto. Y por eso que la Primera Guerra Mundial es un episodio central para pensar el desarrollo del mundo contemporáneo. No solo se trata de que hayan muerto 20 millones de personas aproximadamente, que se hayan destruido los grandes imperios que todavía conservaban las estructuras del antiguo régimen de alguna manera, sino que esa Primera Guerra Mundial lo que hizo fue dislocar el contexto de lo que había sido la sociedad del orden liberal burgués. Lo que sigue a esa Primera Guerra Mundial es la puesta en entredicho y en cuestionamiento de ese modelo de sociedad que había visto a la Belle Époque europea. Se abría una época de cuestionamientos al orden liberal burgués, una época de revoluciones, una época de ascensos de nuevos nacionalismos y del fascismo, pero a su vez una época del ascenso de racionalidades genocidas que serían la base de la Segunda Guerra Mundial. Por eso que la Primera Guerra Mundial es un proceso central para pensar la historia contemporánea. Espero que les haya gustado este video. Quiero que sepan que acá no se termina esto porque tanto hablar de movimientos, tanto hablar de desarrollos, nos hemos perdido algunas cuestiones. Nosotros vamos a tener pendiente hacer un video basado en la obra de Enzo Traverso sobre la Primera Guerra Mundial como Primera Guerra Industrial total y fordista. Ahí analizaremos tanto los cambios psicológicos, armamentísticos de la guerra, como la experiencia por parte de los soldados, los civiles, y cómo vamos a terminar de diseñar este argumento de cómo la Primera Guerra Mundial ayudó a forjar la violencia nazi. Debido a que hablamos de masacres, tenemos fotos de cadáveres y montones de cuestiones, va a ser muy difícil monetizar este video. Así que les quiero pedir su apoyo. Si les gustó esto, ¿qué pueden hacer? Pueden ponerle like, pueden dejar un comentario. Por favor, les pido, cuando termine, dejen un comentario a ver qué les pareció. Si les gustó, si no les gustó, si hubieran preferido otra cosa o lo que fuera. Pero a su vez lo que les debo pedir es que contribuyan a este canal. Pueden contribuir a través de el alias, el Profe Borda en Mercado Pago a través de transferencias, o el alias el Profe Borda en PayPal. Tienen links en la descripción de este video para realizar aportes por diversos medios. Pueden hacerse miembros del canal o lo que gusten. Y si no, lo pueden compartir. Y a los que no, también nos vamos a ver en distintos teatros, como dijimos. Este viernes 23 de agosto voy a estar en Gualeguaychú, el 24 de agosto voy a estar en Gualeguay, el 25 de agosto en el Cultural Morán en Capital, el 31 de agosto en Moreno, gratis en el Leopoldo Marechal, el 11 de septiembre gratis en La Plata, en el Teatro Argentino, y el 18 de septiembre en el Conex. En la descripción
este canal, de este video, hay un Linktree en donde tienen todas mis fechas. Y si están viendo esto en diferido, también van a tener información de otras fechas que yo esté dando. Por lo demás, muchas gracias por haber visto hasta acá. No se olviden dejar un comentario en el video cuando esto termine y dejar su like si todavía no lo hicieron. Así que muchas gracias por ver hasta acá. Muchas gracias a todos los que apoyan y contribuyen para que este canal exista. La semana que viene no sé si seguimos con Primera Guerra Mundial, pero en las próximas semanas vamos a retomar este tema para hablar de la paz de Versalles y para hablar de Enzo Traverso y la guerra total. Así que nada, muchas gracias por haber visto hasta acá y nos vemos la próxima, amiguitos. Acá hubo mucho trabajo, quiero remarcar que hubo mucho trabajo detrás de esto, creo que se dieron cuenta, pero nada, espero que aprecien el laburo que uno hace, porque uno lo deja todo. Así que nada, muchas gracias, porque además, si ustedes no estuvieran del otro lado no tendría sentido. Así que gracias por tanto. Y hasta la próxima, amiguitos.